Por ahí se conectó Nata también. Nata. Hola, hola, buenas tardes con Fernanda de Emprendehéroes. Hola Fernanda, ¿cómo vas? Bien, bien, vamos bien, acá contentos también con Fundación Pones. Yo creo que ya se va a conectar mi profe Dorita también, que está aprovechando mucho el curso, a pesar de que es una fundación con bastante trayectoria, se está aprendiendo mucho. No, qué chévere. Uy, sí, sácale mucho provecho, sobre todo, las clases que se vienen, la de hoy, mañana y la del martes, poderosas. Sí, aprovechalas un montón, tomen apuntes, súper pendientes. Listo. Y muchas gracias. No, con gusto. Vamos a esperar hasta las 6 y 7. Bueno, hoy es viernes. Esperamos 6 y 7 y empezamos. ¿Listo? En forma. Entonces era para avisarles eso. Si quieren, vayan por un tecito, un cafecito para despertarse. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Carolina? ¿O no? Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Dime. Lina, hazme un favor. Lo que pasa es que ya en clases pasadas pues hemos manifestado que el sábado de pronto es un poquito complicada la conexión para algunos por temas laborales. Entonces pues queríamos saber si de pronto se va a realizar la grabación del día de mañana. Eso aún no lo hemos validado muy bien con Karen, pero tú, Diani, ¿sabes algo? ¿Cómo? No, le estoy preguntando a Diana Linares, que está acá, Ah, para ver si nos puede validar eso. Pues ok, gracias. la clase sí la vamos a grabar. Entonces, déjenme, yo hablo con Karen para coordinar cómo les hacemos a las personas que no están. Pero mi recomendación es que en lo posible, yo entiendo que hay unas personas que les queda completamente difícil, pero en lo posible la mayoría pueda asistir presencialmente. ¿Listo? Listo, Denis. Ya somos 39 personas, son las 6 y 7, si quieres empezar. Listo. Bueno, buenas tardes, noches. Me presento, de pronto algunos ya me conocen. Yo soy Diana Linares, soy contadora, administradora de empresas. Tengo una especialización en Derecho Tributario y ya llevo más de unos 5 años asesorando a fundaciones, guiándolas en todo el proceso contable y tributario de sus fundaciones. Me disculpo el día de hoy porque voy a estar de pronto un poquito malita de la garganta, con tos, entonces me disculpo si me toca hacer como breaks para tomar agüita, pero bueno, la idea es que lo podamos desarrollar estos días de la manera más productiva para ustedes. Lo que vamos a hacer es, tipo, me haces ojitos o me hablas, tipo 7 y 5 o 7. A las 7 hacemos una pausita de 5 minutos para que se paren, estiren, yo también para poder refrescar un poco la garganta. Y 7 y 5 volvemos, ¿listo? Para continuar con la clase. Entonces, miren, sí, como a veces no sigo y no miro la hora. Sí, listo. Bueno, ¿cuál es la idea de hoy? Lo que vamos a entrar a validar en estas 3 clases, que de paso les aprovecho y les digo. La clase de mañana vamos hasta tipo 11 y 50, ¿listo? Que yo tengo que dar otra clase después, entonces necesito por lo menos esos 10 minuticos para poder ajustar. Entonces mañana iríamos de 10 a 11 y 50, ¿listo? A las 11 y 50 yo ya tendría que finalizar. Y nos vemos el martes, recuerden que el martes es de 6 a 8. Lo que vamos a hacer en estos 3 días es que realmente ustedes tengan insumos. No sé, acá sí, una pregunta, ¿acá hay algún contador de alguna fundación? Creo que hay alguien, listo. Entonces parece que hay alguien. Entonces,
Con, ¿quién me levantó la manito? Espérenme, yo miro les disculpo, perdón, tengo perritos, qué pena, discúlpenme. Listo, Marcela, creo que me alzó la mano. Entonces, listo. Si hay algún contador acá que tenga alguna duda más profunda, levanta la manito y me hace la pregunta, ¿listo? Porque entiéndanme que como en la mayoría de los casos acá tenemos líderes de fundaciones, no muchos de ellos pues precisamente tienen como la profundización en temas contables y tributarios. Entonces, si ustedes sí tienen alguna pregunta más avanzada, igual me preguntan, alzan la manito y yo les con gusto resuelvo esas dudas, ¿listo? Lo que vamos a hacer es que si tienen dudas, por favor, las van a ir escribiendo en el chat, ¿listo? Numerados, o sea, van viendo, si tienen una pregunta, la primera persona que tenga una pregunta escribe 1 y pone la pregunta. Lo que vamos a hacer es que yo voy a tratar del tiempo en el que hablo, tratar de ir viendo el chat, ¿listo? Preguntas que no resolvamos, voy a dejar siempre media hora, 20 minuticos al final, para poder ver cuáles de pronto no alcance a leer y no hay respuestas para resolverlas, ¿listo? Esto porque como somos 40 personas, pues siempre la intermedia, pues que varias personas a cada rato nos hacen la manito, me hacen frenar un poquito el tema. Bueno, listo, entonces voy a compartir pantalla. Si alguno, Milin, cuando comparta me puedes confirmar que se esté viendo, por favor. Ahí vamos, Janis. Listo, perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de abordar son, hoy, el día de hoy, vamos a hablar de 3 cosas principales, que son las principales obligaciones que adquiere una fundación al momento pues, de constituirse legalmente, ¿listo? Obligaciones, ¿qué? Obligaciones a nivel contable y a nivel tributario, ¿listo? También vamos a hablar y a ustedes les voy a entrar a explicar un poco sobre cómo funciona el tema de normas internacionales, que esa es como la base con la cual se maneja la contabilidad acá en Colombia, para que sepan, ustedes tengan un conocimiento básico cuando, por ejemplo, su contador les diga, miren, es que esto es basado según la norma internacional, o sea, para que cuando ustedes puedan revisar los estados financieros de sus fundaciones, pues entiendan un poco más qué es lo que les están mostrando. De hecho, la última sesión, la del martes, yo les voy a traer unos estados financieros de una empresa, de una fundación, discúlpenme, y les voy a decir como, miren, en este elemento encuentran tal cosa. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vean los de su fundación, entiendan y estén, como comprendan qué es lo que les está mostrando sus estados financieros. Yo siempre arranco diciendo que los directores de las fundaciones, yo sé con la experiencia que tengo en fundaciones que en la gran mayoría, en un gran porcentaje, su educación no está orientada a temas contables o administrativos, ¿sí? Pero al momento de tomar la decisión de constituir una fundación, eso trae consigo pues ciertos requisitos o ciertos cumplimientos legales que al final caen en nombre del representante legal, ¿sí? Y en esos casos muchos de acá de pronto son representantes legales. Entonces es muy importante que ustedes como representantes legales no se basen, o sea, nunca pueden basar, es que yo no sabía eso y ni idea, no, porque ustedes de alguna otra manera con la obligación de ser representantes legales, ustedes tienen la responsabilidad de que la entidad, en este caso la fundación, cumpla con todos los requisitos por ley que les exige. Creo que ustedes ya tuvieron una sesión en la parte de derecho. A veces esas cositas se complementan con el tema contable. Igual si de pronto alguno tiene alguna duda, yo no soy abogada, pero pues con la experiencia he entendido varias cositas a nivel de derecho para las fundaciones. Listo. Entonces, ¿qué vamos a arrancar? Vamos a arrancar con ¿qué pasa cuando si acá tenemos personas que aún ya realizan una actividad, digamos, social de apoyo a la comunidad, ¿sí? Pero aún no sabe si constituir la fundación o no? Digamos que yo les tengo que dejar claro es que desde el momento uno en que ustedes decidan constituir la fundación, ustedes deben o están obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sé que hay fundaciones chiquitas que están arrancando, que ya están constituidas y dicen, es que yo todo lo llevo en un Excel y ya, ojo porque eso técnicamente no es llevar contabilidad. Contabilidad no es un Excel.
el Excel simplemente es una herramienta de apoyo que de pronto a ustedes les sirve para controlar qué ingresó a la fundación o qué gastos tuvieron, pero el Excel no es un sistema contable que realmente les permita llevar la contabilidad. Entonces, digamos que la primera recomendación que acá hago es importante que ustedes desde el momento uno cuenten con una persona que les apoye en el paso a paso, ¿sí? De la fundación a nivel de temas contables y tributarios. ¿Esto por qué? Porque esto disminuye el riesgo de que estén incumpliendo con X o Y cosas. Miren, a mí me pasa mucho que me llegan fundaciones para asesorar en donde me dicen, Diana, yo abrí mi fundación en el 2021, pero nunca la he movido, entonces no he presentado nada a nadie porque realmente la abrí, pero ya eso quedó. Entonces, esa situación que les estoy planteando acá ya genera varios problemas. ¿Por qué? Porque desde el 2020 que la constituyeron, ellos estaban obligados, por ejemplo, si no tuvieran movimientos, a presentar la declaración de renta todos los años, así sea en cero, pero ellos asumieron que por no tener movimientos no tenían que presentar nada y esto es erróneo. Entonces, claro, cuando llegan ya a un asesor, uno les dice, no, pero esperen, tienen que ponerse al día con la DIAN y como, digamos, la sanción mínima de la DIAN este año es de 476.000 pesos. Entonces, imagínense, eso es por declaración. Entonces, si estamos hablando que va a haber presentado la del 2020, 2021 y 2022, porque 2023 aún están en fechas, serían 3 años en los cuales por cada año de pagar 476.000 pesos de sanción mínima. Y eso, si hay fundaciones que, por ejemplo, las abren y nunca las mueven y las dejan ahí, pongan mucho cuidado porque o si las deciden mantener abiertas mientras ya se deciden a como tal arrancar operación, tienen que ser conscientes de cuáles son las obligaciones mínimas que deben cumplir con una fundación así no tenga movimientos. ¿Para qué? Para evitar problemas que después cuando la quieran cerrar por X o Y razón, pues la ya les diga, vea, ustedes nos deben esto, esto, esto. Ahora, estas recomendaciones que yo les digo, por ejemplo, oiga, desde el momento uno se tienen que asesorar, es precisamente para que no lleguemos al punto de cerrar la fundación o que ustedes abran la fundación y no la operen. Recuerden que al final lo que buscamos desde activistas es precisamente darles todas esas herramientas que ustedes necesitan para que su misión social o lo que quieren desarrollar no se estanque, sino que al contrario crezca y al crecer pues van a tener mucho más público o población más bien la palabra que puedan ayudar. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que están con el tema de llevar contabilidad, obligados a llevar contabilidad, es que la contabilidad acá en Colombia se basa bajo una normatividad que se llama Normas Internacionales de Información Financiera. Esas normas internacionales, la abreviación se conoce como NIF, ¿sí? Ustedes cuando escuchen hablar los contadores nosotros decimos mucho NIF. Esa es la abreviación de Normas Internacionales de Información Financiera. En Colombia esto arrancó ya hace unos años. Realmente estas normas son creadas por un instituto que está en Londres, que es el Instituto IASB, y ellos lo que dijeron o esto que hicieron fue precisamente como respuesta, por ejemplo, al tema de la globalización, ¿sí? Cuando arrancó el tema del Internet y todo esto, hizo que pues entre distintos países hubiera una mejor comunicación. Créanme que antes de que existiera el Internet era muy difícil, por ejemplo, que una empresa colombiana realizara un negocio con una empresa en Japón, en cualquier otra parte del mundo, porque era difícil. Pero el momento en que apareció el Internet y todas estas herramientas que han hecho que la comunicación sea mucho más fácil, ha hecho, eso fue el boom de lo que generó la globalización y esas normas internacionales es una respuesta a ese boom. De tal manera que lo que dijeron es, ok, un momento, ¿por qué no creamos unas normas que sean aplicadas en las mayorías de los países? De tal manera que si yo le envío un estado financiero a alguien de Japón, va a saber cuál fue la normatividad porque tenemos los mismos lineamientos. Entonces miren que ese es el objetivo de las normas internacionales. Colombia lo empezó a aplicar realmente eso viene hace ratico, pero digamos, desde el 2014 empezaron con todo este tema de las NIF, en donde hubo un proceso en donde se les dejó tanto a las empresas como a las entidades sin ánimo de lucro para hacer toda esa convergencia a esa normatividad NIF, porque antes Colombia tenía su propia normas o su propio decreto para llevar la contabilidad. ¿Listo? Entonces, yo qué voy con esto y esto es muy importante. A mí a veces me preguntan, Diana,
las fundaciones tienen que llevar la contabilidad basándose en normas internacionales de información financiera y la respuesta es sí. ¿Listo? Las normas internacionales de información financiera no es algo que aplique solo para empresas, es algo que aplique para cualquier tipo de entidad que esté obligada a llevar contabilidad. Las fundaciones apenas se constituyen, están obligados a llevar contabilidad y al llevar contabilidad tienen que aplicar la normatividad vigente en Colombia, que serían las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Entonces, créanme que las normas de información financiera es mucho más que llevar un Excel y registrar mis donaciones y mis gastos. Entonces, acá vuelvo y le recalco la importancia desde el momento uno contar con alguien que los apoye. Yo entiendo que una de las limitantes que suelen tener las fundaciones cuando arrancan es el límite del presupuesto y que obviamente al hacer esto pues van a requerir un profesional que les va a cobrar. Entonces lo que yo siento es que tienen que encontrar algo que les permita tener un equilibrio de tal manera que, por ejemplo, ese presupuesto se le pueda ajustar o lo que el profesional le cobre se le ajuste a sus necesidades, pero que al mismo tiempo ustedes estén tranquilos de que tienen a alguien ahí que los está apoyando. Miren que al final esto yo siempre les hago ver, no vean el tema, por ejemplo, contable y tributario como un gasto en el sentido de tener a alguien que los acompañe, porque es que el acompañamiento puede perfectamente hacerles ahorrar a ustedes más adelante, pues X monto de dinero que les va a acarrear, por ejemplo, sanciones o cualquier otro tipo de incumplimientos en estas obligaciones que tienen. ¿Listo? Aquí en Colombia hablamos de que crearon 3 grupos de información financiera. Estos grupos, la verdad, no tienen un nombre súper innovadores, no fueron muy creativos, realmente los grupos se llaman Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. ¿Listo? ¿Quiénes están en el grupo 1 de información financiera? Las empresas grandes que cotizan en bolsa, ¿listo? Entonces, todas las empresas grandes que ustedes puedan imaginar llevan contabilidad bajo el grupo 1, ¿listo? Grupo 2, ¿quiénes están? Aquí encontramos, y de hecho la normatividad tiene una definición muy fácil, que es, en el grupo 2 están las empresas o entidades que no están ni en el grupo 1 ni en el grupo 3, ¿listo? Y en el grupo 3, ¿quiénes están? Aquí están entidades que tengan menos de 10 trabajadores o que tengan activos inferiores a 500.000 UETs. ¿Por qué acá sí puse estas condiciones o estos requisitos? Porque la mayoría de las fundaciones suelen estar en el grupo 3, ¿listo? Cuando arrancan. Obviamente a medida que las fundaciones van creciendo y van generando movimiento, puede haber, o lo más probable es que pueden llegar a pasarse a grupo 2, ¿listo? Yo, ¿qué les aconsejo? Cuando ustedes van a constituir una fundación, de hecho en Cámara y Comercio les van a preguntar eso. Oiga, su fundación, las normas internacionales, ¿con qué grupo la manejan? Entonces ahí siempre es cuando quedan, uy, ¿qué pongo acá? Entonces, mi recomendación personalmente es que siempre desde que la constituyan, lo creen con grupo 2. ¿Por qué? Porque si arrancan grupo 3 y crece la fundación, van a tener que sí o sí hacer un proceso de convergencia al grupo 2, ¿sí? Y este proceso de convergencia, pues es tiempo que pues precisamente un contador va a tener que disponer para hacer ese proceso de convergencia. Entonces digamos que mi recomendación es que siempre en el grupo, siempre cuando las constituyan de una pongan grupo 2. Se puede poner voluntariamente grupo 2. O sea, ustedes me dicen, no, pero si mi fundación no tiene 10 trabajadores y tiene activos menores, tranquilos que la norma permite que voluntariamente uno desde el principio se inscriba en grupo 2. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que yo quiera estar en el grupo 2 perdón, que me inscriba en grupo 2 y que un momento a otro diga, ay, me voy a bajar al grupo 3. Eso no puede pasar, o sea, no pueden retroceder de grupo, ¿listo? Solamente lo que sí pueden hacer es que voluntariamente sean grupo 2, ¿listo? Entonces, esto es porque quería tocar esto, porque eso es una pregunta que les hacen en Cámara y Comercio, ¿listo? Acá me hacen una pregunta para no irlas dejando pasar, es que si recomiendo tener un contador de forma permanente o solo para asesorías y trabajos específicos. Esto depende. Esto depende de, uno, el presupuesto que ustedes tengan y dos, de la necesidad de la fundación. A ver, a mí me llegan fundaciones que, por ejemplo, me dicen, Diana, yo solamente tengo 2 facturas que me llegan al mes y ya. Entonces yo le digo, bueno, por ejemplo, podemos en ese caso trabajar por horas, en donde tú me envías la información,
yo, digamos, registro el tema y le digo, mira, me gasté media hora, 5 minutos, 10 minutos y tal valor, ¿sí? Y se maneja por horas. Entonces, o lo otro es, ahora, les soy muy sincera, fundación que hasta ahora esté arrancando, pues no se justifica que contraten a un contador tiempo completo, ¿no? Porque pues el movimiento va a ser muy poco. Lo pueden hacer es tercerizando o por medio de un outsourcing que les ofrezca ese tipo de asesorías. Digamos, yo, aparte de manejar un tema por horas, que suelen ser esas, manejo también una mensualidad que, por ejemplo, les funciona ya para fundaciones más estables, que sí tengan o perciban un valor o un ingreso fijo mensual. Entonces, esto va a depender. La importancia sí es siempre que cuenten con un contador. ¿Listo? O sea, siempre cuenten con un contador. No asuman que llevar contabilidad es tener un librito, una relación en Excel y ya, no, porque eso va más allá. ¿Listo? Por ahí está. ¿Alguien tiene Diana, pregunta? Dime. perdón, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es James Díaz de Cardiff Foundation. Estoy hablando desde Perú. Diana, tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de contador o de rama de la contabilidad que sea específica a contratar cuando se realiza bueno, el contrato con un contador o no? Otra vez, hay una rama, que si hay una rama de la contabilidad para Sí, saber. sí. Sí, porque por ejemplo, yo tengo entendido que la contabilidad como en el derecho tiene varias ramas, ¿no? Por ejemplo, no sé si es contabilidad patrimonial, contabilidad gerencial, contabilidad pública, o sea, a eso me refiero. Ok, no, digamos que no hay como tal una rama que esté enfocada en el tema de entidades sin ánimo de lucro. ¿Listo? No la Ok. hay. ¿Qué pasa? Que a nivel profesional, por las oportunidades laborales que de pronto uno como profesional tenga, hay contadores que empezamos a irnos por el camino de las fundaciones. Pero eso no significa que haya una especie, de hecho acá esto es una crítica a las universidades, por lo menos acá en Colombia, no sé si pasa lo mismo en Perú, pero a veces es difícil y de hecho no hablan mucho de fundaciones cuando uno está en temas académicos, ¿sí? Y claro, cuando uno sale, por eso es que a veces es tan difícil conseguir contadores que se animen a llevar contabilidades de fundaciones, porque hasta a veces los mismos contadores sienten que eso es algo totalmente distinto, aparte que es muy difícil de llevar y que de pronto no tienen experiencia, ¿sí? Entonces, no hay como tal una rama, no lo hay. La sugerencia es que siempre traten de validar o preguntar con el contador si en algún momento ha trabajado con alguna entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Perfecto, gracias. Listo. María Angélica, creo que si quieres escríbeme la preguntita, porque si tengo varias intervenciones, se me alarga, no me alcanza el tiempo, me toca correr. Listo. Entonces, en tema de grupos, entonces, por favor, recuerden que esa es mi sugerencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra recomendación les hago cuando están en el proceso de inscripción o de formalización de la entidad? Acá tienen que entrar a ver estatutariamente. La recomendación que les hago es, ojo cuando estén haciendo los estatutos, de pronto no sé si esto lo hablaron, muy probablemente sí, cuando hablaron del tema legales, ojo cuando estén haciendo los estatutos, hay una opción en donde dice patrimonio. ¿Patrimonio qué es? Que hay que imponer la fundación cómo va a obtener los recursos. ¿Listo? Entonces, ahí mi recomendación es porque a veces hay fundaciones que ponen los recursos los va a obtener de donaciones. Y ya. ¿Qué pasa cuando solamente ponen donaciones en el estatuto? Que automáticamente limitan. Bueno, esperen que acaben de comentar que parece chévere que hay una universidad acá en Colombia que sí les enseña sobre el sector solidario, que bueno, me parece súper bien. Entonces, les decía, perdón, es que leo el chat y me distraigo. Digamos que el tema de patrimonio, cuando solamente limitan el tema de donaciones, ¿sí? Lo que hacen es que automáticamente ya le están negando la posibilidad a la fundación, por ejemplo, de adquirir dinero o recibir dinero de otra manera. A mí a veces me preguntan, Diana, ¿una fundación puede vender, puede prestar un servicio? Porque a mí me dicen que las fundaciones no se pueden. No, realmente legalmente en tema normativo no hay ninguna norma que diga que las entidades sin ánimo de lucro no pueden realizar alguna actividad comercial o de prestación de servicios. ¿Qué es lo que pasa? Que si en el estatuto
no lo ponen, ahí sí automáticamente ustedes mismos en la Constitución se negaron ese derecho, porque técnicamente la fundación puede hacer lo que esté establecido en el estatuto. Entonces, en el estatuto, por favor, si que hay fundaciones que aún están en ese proceso y no han radicado el estatuto, recomendación, revisen la sección de patrimonio y revisen que pongan, por ejemplo, por medio de donaciones, por medio de venta de productos y servicios, por medio de donaciones internacionales, por medio de aplicación a convocatorias, por medio de aplicación o licitaciones con el gobierno. O sea, traten de ser lo más amplios posibles porque eso va a hacer que pues como fundación puedan desarrollar esas actividades. ¿Cuál es el pero? Que, ojo, una fundación no está creada para generar lucro, ¿sí? O sea, ustedes pueden realizar estas actividades, vender un producto, prestar un servicio, pero lo que tienen que tener presente es que la fundación, esos ingresos que genere esas actividades, las tiene que utilizar o reinvertir en el desarrollo social o en la actividad social de la fundación. ¿Por qué? Porque ahora no es que digan, ah, no, yo tengo una idea de negocio de hacer tal cosa, hagámoslo desde la fundación. No, eso no se puede, ¿listo? Pero lo que sí te pueden hacer es vender, o sea, hacer cualquier otro tipo de actividad, pero que los recursos estén netamente reinvertidos en la fundación. Recuerden, y acá yo también les hago esta aclaración, y de hecho cuando tienen mentorías conmigo, que las mentorías son más personalizadas, a mí a veces me llegan personas con ideas de negocios con un enfoque social, que eso es algo totalmente distinto a solamente tener un enfoque social y hacer algo para ayudar a la comunidad. ¿Por qué? Si acá hay personas que están en proceso y pensando, voy a hacer una fundación porque yo quiero crear un producto X y de ahí aportar para la niñez, un ejemplo, en un porcentaje ya, hay que revisar porque probablemente o sea, probablemente si su objetivo es más como hacer crecer ese tema de esa venta, ese producto, posicionarlo y solamente un porcentaje enfocarlo a nivel social, mi recomendación es que revisen si más bien se van por una empresa, más que una entidad sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Recuerden que las entidades sin ánimo de lucro limitan, eso lo vamos a ver mañana o el martes, no va a entrarnos acá mucho al fondo, pero limita el pago, por ejemplo, que se le puede hacer a socios fundadores, ¿sí? Las entidades sin ánimo de lucro no pueden decretar dividendos, no pueden distribuir utilidades bajo ninguna modalidad, porque la utilidad, y acá ya les hago una aclaración, en fundaciones uno realmente no habla de utilidad. Uno en fundaciones, el término que utiliza es excedentes. Excedente o es una entidad tuvo o un excedente o una pérdida. Entonces, esos excedentes que quedan en la fundación tienen que ser utilizados el año siguiente en los proyectos que están relacionados con el enfoque social de la fundación. Entonces, es muy importante que sepan delimitar muy bien hasta qué punto es buena una fundación, si ustedes tienen un proyecto, o ver si más bien a ustedes se les ajusta es un tema de una empresa y más bien entrar a apoyar alguna fundación de pronto de la población que ustedes quieran entrar a apoyar. ¿Listo? Bueno, hay una pregunta que me dicen del tema de impuestos, que si hay alguna variación de tema de impuestos dependiendo del grupo, no. Aquí estoy hablando netamente de contabilidad, acá aún no he entrado a abordar temas tributarios, pero digamos para responder ese tema, no importa el grupo, o sea, no importa el grupo, ¿listo? El tema impositivo de impuestos no está asociado a, dependiendo tú qué grupo eres, sino está asociado a qué tipo de actividades realizas y demás, ¿listo? ¿Hasta ahí claro o alguien tiene alguna duda frente a normas internacionales? Bueno, listo, perfecto, súper claro. Entonces, ¿cuál es la importancia de llevar contabilidad? Y acá en esta charla yo quiero aprovechar para ustedes cambiarle el chip, porque siento que cuando uno cambia el chip empieza a ver con un poquito más de agrado el tema contable. Nata, ¿vas a decir algo? Sí, Dianis, es que Angélica de Sin Límites, no sé si ya se ha respondido como esta pregunta, dijo, en el tema de impuestos de grupo 2 a grupo 3, ¿afecta ISMA? Sí, esa ya la respondí, fue ahorita, que dije que no tenía nada que ver con el grupo. ¿Listo? Listo. Gracias, Denis, perdón. Listo, no, Nata, tranqui. Listo, ahora lo que les decía es que hay que cambiar un poco el chip, porque yo entiendo y soy muy consciente que apenas uno le dicen contabilidad y tributario, de hecho felicitaciones a ustedes por estar un viernes a las 6:30 escuchándome a mí hablar acá de temas contables y tributarios, porque entiendo que no es fácil y a veces no es un tema que a todos nos guste.
¿sí? Pero entonces lo importante es que yo quiero que ustedes vean la contabilidad, no como hay una obligación, que es que si no lo hago me sancionan o X o Y cosa, sino ustedes tienen que ver la información contable y la contabilidad como una herramienta que ustedes van a tener de apoyo. ¿Para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? Si ustedes como fundación, aunque las fundaciones no son entidades con ánimo de lucro, eso no implica que internamente en la fundación no se tenga una organización y no se sepa, digamos, la información que tienen, ¿sí? Si ustedes como líderes de fundaciones, directores de fundaciones, no saben, oiga, este mes cuánto recibí por donaciones, o este mes cuánto gasté, o eso va a hacer que ustedes no tengan un rumbo fijo y al final de año cuando se sienten a ver y ustedes digan, oiga, ¿qué pasó con la fundación? Ah, no, resulta que todos los gastos de la fundación salieron de mi bolsillo. Porque esa es una realidad y créanme que o sea, yo me sé muchas historias de fundaciones porque he tenido la oportunidad de apoyarlas con activistas y uno se da cuenta de eso, en donde encuentra líderes de fundación que me dicen, Diana, es que toda la operación de la fundación la he puesto yo de dinero que hago de mi trabajo que tiene aparte. Pero al final, aunque esto sea algo sin ánimo de lucro, eso no significa o no obliga a las personas que crean fundaciones a siempre financiar o solventar la fundación. La fundación tiene que volverse con el tiempo autosostenible, es decir, que ella misma genere los recursos para seguir haciendo la causa. Si ustedes siempre van pensando en que yo siempre tengo que poner plata porque yo soy socio fundador, créanme que eso va a hacer que la fundación llegue un momento en que ustedes se sienten, no voy más y hasta aquí llego con la fundación. Y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces, miren que la importancia de llevar contabilidad es porque al final es algo que a ustedes les va a poder permitir tener clara la información financiera que tiene la fundación y el momento en que usted sepa cuál es la información financiera que tiene la fundación, va a ser capaz de leer esa información y tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, yo siempre, esto no va a ser un tema que abordemos en estas tres clases, pero en activistas hemos hecho unos temas de proyección, digamos, de estados financieros. Una proyección que es lo que hacen. Cuando yo doy esa clase, yo siempre les digo, oiga, ustedes como fundación, y de hecho, por ejemplo, si acá aún hay dos momentos, fundaciones o personas que estén pensando en abrir una fundación y fundaciones que ya estén constituidas. Entonces, por ejemplo, el tema de proyección financiera, a las dos, para los dos momentos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el momento inicial, que es antes de constituir una fundación, si usted hace una proyección financiera, usted va a identificar que, oiga, es que yo para abrir la fundación voy a necesitar tal y tal dinero porque voy a tener que pagar Cámara de Comercio, voy a tener que pagar el contador que me va a firmar los documentos, voy a tener que adquirir X o Y cosa, por ejemplo, para ya el objeto social. Entonces, miren que cuando ustedes planifican y hacen esa proyección, ustedes van a encontrar y decir, ok, para yo operar en el primer año de funcionamiento de la fundación, voy a necesitar, un ejemplo, 10 millones de pesos. Entonces, cuando usted ya sabe cuánto dinero va a necesitar ese año, va a hacer que usted se enfoque en decir, listo, ¿de dónde voy a conseguir esos 10 millones de pesos? Ah, ok, es que con todos mis amigos logré recolectar una donación de 5 millones de pesos. Ah, es que lo otro, nosotros, por ejemplo, trabajamos con madres cabezas de hogar que diseñan productos, bolsos, bueno, algún producto y los vendemos en ferias y ese dinero de ahí pues nos va a permitir completar, por ejemplo, los otros 5 millones de pesos, ¿listo? Entonces miren que ustedes al hacer eso con el simple hecho de sentarse y ver cuánto van a gastar, ya van haciendo que ustedes piensen, listo, cómo genero esos ingresos y va a hacer que ustedes también empiecen a pensar qué estrategias van a utilizar para generar esos ingresos. Y entonces eso ya a ustedes les permite tener una ruta y ustedes ya saben a qué atenerse. Pero si usted va a la Cámara de Comercio, paga, la inscribe y ya, y no hizo esos cálculos antes de, en la marcha, cuando les digan, ah, ok, es que tiene que emitir estados financieros de un contador. Y ya va el contador dice, sí, le cobro tanto. Ah, es que necesita una página web para el régimen tributario especial y le vale tanto. Y si usted no presupuestó eso, usted va a decir, oiga, yo no pensé que una fundación me fuera a generar tantos gastos o tantas obligaciones. Entonces, en el momento antes de es importante que ustedes identifiquen bien cuáles son esos gastos para que hagan un presupuesto. Ahora, para mis fundaciones que ya están operando, ¿sí? Mi recomendación es que todos los años ustedes
entre noviembre y diciembre se sienten con su equipo y hagan la proyección financiera para el año siguiente. ¿Sí? La proyección financiera siempre les va a permitir tener una ruta. Entonces, por ejemplo, si ustedes para este año 2024, lo ideal era que las fundaciones se reunieran su equipo de trabajo en diciembre, por ejemplo, ya finalizando, bueno, por el 15 de diciembre, hasta antes de que las personas salgan a vacaciones, y revisen, bueno, el otro año, ¿qué va a pasar? Ah, es que yo ya sé que como fundación, porque ya he operado, yo ya sé que yo tengo unos gastos fijos. Entonces, compartiendo esos gastos fijos, uno puede entrar a hacer la proyección del próximo año, yo qué tanta plata necesito y cómo la voy a traer, ¿listo? Ahora, el tema de tener una proyección financiera también va a hacer que usted pueda comparar. Entonces, por ejemplo, yo les digo, tengan la proyección mes a mes y al lado ponen una celda que diga como ejecutado, en donde usted ahí, el contador o la persona que les lleva la información financiera, o pues si son ustedes mismos, porque también he visto esos casos que dicen, no, yo mismo llevo eso, pues les permite identificar, ok, miren, yo me puse en meta de ingreso recolectar 10 millones de pesos, pero solamente recolecté 5. ¿Eso cómo va a afectar toda la proyección? Muy probablemente va a afectar negativamente, ¿sí? Entonces, eso también va a hacer que ustedes puedan medir sus metas. Si ustedes no tienen una unidad, digamos, o un objetivo medible, pues va a ser muy difícil que usted se oriente a cumplir ese objetivo porque no lo va a tener claro. Entonces, eso, miren que todo esto que les estoy diciendo, ¿cómo lo pueden tomar? Pues sabiendo cuál es la información financiera y llevando la contabilidad, ¿sí? Pero si no llevan nada, no tienen registro de nada, pues va a ser muy difícil. O si todo lo hacen encima, porque acá viene otro caso y yo sé que de pronto aquí algunos se van a sentir identificados. Ay, el 31 de diciembre a las 12 de la noche están buscando ustedes un contador para que les actualice la contabilidad de todo el año, ¿sí? Entonces, eso también es grave porque, a ver, y se los digo como perspectiva de contadora, si a mí me llega una fundación y me contacta en enero y me dice, Diana, es que yo todo lo llevé en un Excel y no llevé nunca contabilidad y te contrato para que me actualices la contabilidad, presentes impuestos y demás, créanme que yo ahí, solo por el tema de ya tener que actualizar tantos meses hacia atrás, el cobro probablemente de honorarios va a ser más alto que si mes a mes a mí solamente me van enviando muy viciosamente 3 o 4 facturas porque pues es algo que se puede manejar en el tiempo, ¿sí? Entonces, eso también ustedes lo tienen que tener presente. Hay fundaciones que, por ejemplo, se suelen apoyar en el manejo, digamos, contable con practicantes o con chicos que ya estén finalizando sus carreras y ya aparte tienen un contador que simplemente como que trata de revisar y de pronto ya les firma, ¿sí? Eso puede ser otra figura si hay una fundación que está arrancando. Pero igual lo que tienen que tener presente es que al final esa persona que está registrando al final es un practicante, ¿sí? Recuerden que ellos están en proceso de enseñanza, pueden haber cosas que no sepan, entonces tampoco es que solamente se basen en lo que ellos hagan y ya, ¿listo? Ahora recuerden, cualquier contador y demás, pues al final la importancia del contador es porque también uno como contador, nosotros somos una de las personas en tema de carreras que damos fe pública, es decir, certificamos que en efecto lo que está ahí, la información que se está entregando es real, ¿listo? Entonces, miren cuál es todo el tema de la importancia de tener claro, digamos, este tema de información financiera para la toma de decisiones. Por acá me están preguntando que si es legal hacer rifas para recaudar fondos. Claro que sí, lo mismo es legal hacer eventos de recaudación, pero ¿qué pasa? Lo tienes que poner en los estatutos, ¿sí? Porque si tú no pones que la fundación va a recibir dineros por medio de eventos, por ejemplo, lo de rifa lo puedes llamar como eventos de recaudación de fondos, ¿sí? Si ustedes no lo ponen, pues lo van a limitar. ¿Listo? Entonces siempre es importante que revisen sus estatutos. Fundaciones que ya estén constituidas pueden revisar los estatutos. Si se dan cuenta que, oiga, no lo tenían y ya están vendiendo algún producto, algún servicio no tenían, bueno, hay que correr un riesgo, pero la recomendación es que lo que hay que corregir es hacer una reforma estatutaria, ajustar lo que dice el patrimonio de tal manera que se permitan como tal, pues poder hacer ese otro tipo de actividades. ¿Listo? Entonces, ahí ya, miren que yo les estoy tratando de decir cómo, según la línea del tiempo, cuando una fundación se constituye, como que es lo primero que le van a pedir. Uno, estatutos. Y que lo segundo, que usted apenas ya va a Cámara y Comercio y lo aprueban, pues le van a decir que necesita que lleve contabilidad. ¿Listo? Entonces ya abordamos esos temitas. Ahora,
¿Qué pasa cuando una fundación ya es constituida y ya tiene que empezar a llevar contabilidad? ¿Listo? Entonces, aparte de que la recomendación que desde el momento uno tiene que llevar contabilidad y tener apoyo en un contador, hay unas obligaciones que hoy en día aplican a cualquier tipo de entidad que la DIAN ha establecido y que se deben cumplir. Entonces, ¿cuáles son esas obligaciones? Actualmente, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado de nuestros famosos documentos electrónicos, ¿sí? Entonces escucha de facturas electrónicas, por ejemplo, acá que veo que ya me comentaron que una fundación de Perú, también los documentos electrónicos se manejan allá, facturas electrónicas y demás. Entonces, como fundación no es que, ay, yo por ser una fundación todo lo manejo en un papelito y ya, no. Ustedes al estar legalmente constituidos tienen que también cumplir con estos requerimientos que digamos que se tienen en tema de documentos electrónicos. Hoy en día, por ejemplo, lo que busca la entidad de impuestos acá en Colombia, que es la DIAN, ¿sí? Es al final tratar de tener casi en tiempo real la información de todas las transacciones que se generan. Y por supuesto que una entidad sin ánimo de lucro es una entidad que genera transacciones que le interesan a la DIAN. ¿Listo? Entonces, para poder lograr como ese mapeo de esas transacciones, las fundaciones lo que hacen es que, o en este caso las fundaciones ya se ven obligadas a emitir una serie de documentos si obviamente tienen transacciones que amerite esos documentos. Entonces, esos documentos son estos que ustedes ven acá, ¿sí? Estos tres primeros hasta nómina electrónica ya están en vigencia. Esto ya desde el año, la factura electrónica casi ya desde hace 3 años. Y todos los otros, digamos que a la fecha, ya están en vigencia. ¿Qué es la facturación electrónica? La facturación electrónica es el documento que usted como fundación tiene que hacer si presta servicios o vende productos. A mí también me llegan casos, es que a mí me dijeron que las fundaciones no facturan. Esto no es real. En ningún lado dice que las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a facturar. En ningún lado dice eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Que es que si tenemos fundaciones que de pronto hasta el momento solamente llevan o los únicos ingresos que tienen son las donaciones, claro, esa fundación como solo ha recibido donaciones no tiene que hacer factura porque el único ingreso que tiene es vía donación y las donaciones no se facturan. Díganme acá si alguno de acá alguna vez que ha hecho alguna donación alguien le ha dado una factura. Ninguno. ¿Por qué? Porque el documento que certifica una donación no es la factura electrónica, sino es el certificado de donación, que es otra cosa. ¿Listo? Entonces, en este caso de documentos electrónicos, si ustedes en sus fundaciones están generando algún producto o algún servicio, o otro ejemplo, es que la fundación tiene una sede y para recolectar ingresos arrendamos una oficina que hay en la casa de la sede de la fundación. Ese arrendamiento como tal se debería facturar, ¿listo? Y en este caso se debería cobrar IVA porque es un arrendamiento como tal de un bien que no es de vivienda, sino es más como para temas comerciales, si se lo arrendan a una oficina o a una empresa. Entonces, ese servicio, por ejemplo, lo tendrían que facturar, ¿listo? Entonces, que los invito, una de las tareas es que por favor revisen, si ustedes están realizando actividades de venta de productos o servicios, revisen porque tienen que facturar, ¿listo? Y la facturación es facturación electrónica. La facturación electrónica, lo que pasa y lo que ustedes, por ejemplo, les asemejo, cuando ustedes van a un lugar a hacer mercado, por ejemplo, Éxito, en Metro y demás, ellos ya le preguntan a uno, ¿quiere factura electrónica? Y cuando uno dice sí, automáticamente, ¿qué pasa? Que cuando la cajera o el cajero da a enviar y te genera la factura, uno te la da a ti, te la imprime y te llega a tu correo y en ese mismo momento también le llegó a la DIAN. ¿Listo? Entonces, es por eso que la factura electrónica es un gran medio de control para el tema de la IA. Ahora, de acá yo aprovecho y hago una recomendación. Esta factura electrónica no es algo que solo aplique cuando yo venda un producto o un servicio, sino que si ustedes adquieren un producto o servicio como fundación, ¿sí? Pues también deben solicitar la factura electrónica. Listo. ¿Qué otro documento existe hoy en día? Y es el documento soporte electrónico. El documento de soporte electrónico, de hecho, esto tiene un nombre más largo, que es documento de soporte electrónico con no obligados a facturar.
¿En qué consiste cuando se usa este documento? Ustedes se acuerdan que cuando uno como persona natural, si de pronto acá hay alguien que trabaja como independiente y no factura, está la famosa cuenta de cobro, ¿sí? La cuenta de cobro que uno suele escuchar. Esa cuenta de cobro, hoy en día, digamos que para las empresas o para las entidades, por ejemplo, también para las entidades sin ánimo de lucro, ese documento que uno le envía en la cuenta de cobro fiscalmente no es válido, ¿sí? Cuando yo me refiero a que fiscalmente no es válido, es que a nivel de impuestos, la DIAN con solo ese documento no le va a valer a usted la deducibilidad de ese gasto, ¿sí? Para que sea válido, ¿qué tienen que hacer hoy en día? Tienen que enviar el documento soporte electrónico, que es ese, a la DIAN. Entonces, ¿eso en qué consiste? A mí, yo soy la contadora de su fundación y ustedes me pasan cada mes la documentación de las transacciones que hicieron. Y ahí me llega, y yo, pues está mi cuenta de cobro, ¿sí? Entonces yo cuando la veo digo, ok, yo voy a hacer el envío del documento electrónico a la DIAN yo misma, o sea, el contador o el auxiliar contable de la fundación, en donde prácticamente transcribe la información de la cuenta de cobro en el documento soporte electrónico y lo envía a la DIAN. Si ustedes hoy en día reciben cuentas de cobro, si ustedes hoy en día reciben cuentas de cobro y no están haciendo ese proceso de envío de documentos soportes electrónicos, esos son documentos o son gastos que por lo menos si no lo hicieron en el 2023, no se van a poder deducir en la renta del 2023, ¿listo? Entonces es importante que tengan presente ese tema. El otro es nómina electrónica. La nómina electrónica pues va a aplicar para fundaciones que tengan personal contratado bajo nómina. Ojo que acá es solamente bajo nómina porque las fundaciones pueden tener personas en nómina o por prestación de servicios, ¿listo? Entonces, el caso de, por ejemplo, las personas por prestación de servicios, el documento que uno enviaría es el documento de soporte electrónico, porque esas personas lo que nos pasan a fin de mes es una cuenta de cobro. Pero las personas que estén bajo nómina, lo que tienen que hacer es como tal emitir la nómina electrónica, en donde básicamente es un documento que se emite en el cual se reporta, oiga, es que yo tengo a esta trabajadora, le pago, este es su sueldo, este fue su auxilio de transporte, estas son las deducciones que yo le hago y este es el neto a pagar, ¿listo? Entonces, ese es el tema de la nómina electrónica. Pero no estoy mirando acá un momentico el chat. Bueno, acá dice que si las fundaciones facturan con IVA, eso lo vamos a hablar ahorita en tema de impuestos, ¿listo? Bueno, acá hay alguien que menciona que tiene, ya ahorita les explico cuáles son las dos opciones que hay para emitir esos documentos. ¿En qué momento, por qué concepto? Bueno, lo del IVA ahorita lo hablamos. Los documentos de soporte se deben hacer solo para cuentas de cobro, también para personas que emitan facturas de papel y dicen que no son responsables de IVA. Las facturas de papel ya dejaron de existir hace mucho tiempo, ¿sí? Realmente si a alguien tú le compras a alguien y dices yo no emito factura electrónica, pero está obligado a facturar, debería ser factura electrónica. Ahora, si la persona no está obligada a facturar, lo que debe emitir es una cuenta de cobro, ¿listo? ¿Para qué? Para que ustedes esa cuenta de cobro la envíen bajo el documento soporte electrónico, ¿listo? Hoy en día la factura de papel no debería existir, ¿listo? Ahora, bueno, y el último documento, este último documento va a entrar en vigencia este año. De hecho, la normatividad había indicado que ya debería haberse aplicado como en febrero, pero obviamente pues por demoras de las entidades y demás hicieron un plazo y lo alargaron. ¿Qué es ese documento? ¿Ustedes se acuerdan cuando ustedes van a un restaurante, por ejemplo, o a alguna tienda y les dan una tirilla? Una tirilla. Esa tirilla aún se le suele decir POS, ¿sí? Que al final es como un documento en punto de venta. Entonces, ese famoso POS, que era una tirilla, va a dejar de existir y ahora esa misma tirilla la tienen que volver electrónica. En resumidas cuentas, para mí ese POS electrónico al final termina siendo una factura electrónica. Entonces, si ustedes van a una papelería, por ejemplo, grande, que deba y que le emita POS, ya este año debería ser POS electrónico. ¿Qué otros documentos entran acá? Por ejemplo, los peajes
ya por normatividad, desde este año, los peajes deben emitir ese documento electrónico. ¿Se acuerdan que antes a uno le daban pues el recibito del peaje? Hay que entrar a ver el peaje, cómo va a empezar a entregar ese formato, porque técnicamente eso también ya debe ser electrónico desde este año. Por ejemplo, también las boletas de cine, las boletas de conciertos, todos estos eran documentos que aún en el momento de expedirlos, digamos, la IAN aún no estaba exigiendo que fueran electrónicos, pero ya desde este año sí, los tiquetes, por ejemplo, de aviones, tiquetes cuando uno compra transporte, por ejemplo, de flota municipal o demás, eso desde este año debería entrar a ser documento un post electrónico. Entonces, al final, a mí de alguna otra manera esto me parece bueno que empiecen todo a volver electrónico y que lo exijan. ¿Por qué? Porque eso va a ser, uno hoy en día la problemática que tiene, por ejemplo, las fundaciones, la problemática que tiene es que uno va a hacer algo y a comprar algo, ay no, es que yo no emito factura electrónica. Entonces, claro, ahí el contador y ustedes, si son los que realizan la operación, van a quedar como en un dilema porque ustedes van a decir, el proveedor me dice que no me emite ningún documento electrónico, pero el contador me dice que yo sí o sí le tengo que llevar algún soporte de esos válidos para que lo pueda recibir en la contabilidad. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, miren que al final que la DIAN ejerza presión para ese tipo de documentación, pues es importante porque nos va a facilitar, digamos, poder entrar a que ya esos documentos no sean tan difícil entrar a solicitar. ¿Listo? Entonces, estos documentos, entonces recuerden, si usted es una fundación que la abrió y usted realiza alguna operación de estas, tiene que emitir estos documentos. Ahora ustedes me van a decir, Diana, ¿cómo hago eso si yo no tengo un sistema contable? Si, por ejemplo, yo no tengo recursos para pagar o algún sistema contable o algún proveedor que me permita hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer acá? Hay dos opciones para enviar estos documentos electrónicos. El primero es por medio del portal gratuito de la DIAN. La DIAN tiene un portal gratuito. Y acá, déjenme un segundito, les voy a mostrar esta cartilla, en donde esta cartilla, si quieren, venga, les comparto en el chat el link, para por si alguno lo quiere entrar a revisar. Esta cartilla, bueno, esta cartilla lo que nos va a mostrar es un paso a paso de cómo yo me puedo registrar en la DIAN para poder facturar electrónicamente, enviar el documento de soporte electrónico, enviar la nómina electrónica, ¿listo? Esas tres cosas la DIAN ya permite hacerlas en su portal de manera gratuita. Entonces, este documento que yo les envío es porque, por ejemplo, si ustedes aún no tienen los suficientes recursos para contratar a un contador o demás, pues pero que ya digan, oiga, yo tengo una cuenta de cobro de alguien que me pasó, entonces emitan el respectivo documento de soporte electrónico ante la IAN. Entonces, esto va a ser el paso a paso, ¿sí? De cómo ustedes en el portal de la IAN van a poder hacer el proceso de validación. Miren que realmente este paso a paso es muy chévere porque les van mostrando la captura y prácticamente les van diciendo dónde deben dar clic. Entonces es muy amigable, sobre todo pues si ustedes nunca han accedido al sistema de la IAN, ¿listo? Entonces la opción gratuita de la IAN no les va a generar un cobro, o sea, la DIAN como tal no les va a cobrar algo por enviar esa documentación, ¿sí? Ahora, si ustedes dicen, oiga, no, yo no me quiero enredar con eso y le voy a pagar al contador que me haga la habilitación, bueno, obviamente eso sí genera un cobro, que sea el cobro de los honorarios del contador, pero no significa que la DIAN como tal te cobre por hacer o enviar esta documentación. Entonces, si alguna fundación aún no está haciendo ese tema y no tiene los recursos para adquirir un sistema contable, puede registrarse de manera gratuita y utilizar el portal de la IAN. ¿Listo? Listo. Me devuelvo acá un poquito. La otra opción es por medio de los proveedores tecnológicos. ¿Listo? Entonces, los proveedores tecnológicos, ¿qué son? Son empresas que a raíz de todos estos requerimientos de la IAN, pues dijeron acá hay una oportunidad de negocio y lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a parametrizar los sistemas para nosotros mismos. Al momento en que registren el sistema contable la información, automáticamente nosotros internamente, ¡pum!, enviamos o la factura electrónica o el documento de soporte o la nómina electrónica, ¿sí? ¿Qué diferencia esto con lo de la IAN? Que el proveedor tecnológico sí te va a cobrar, ¿no? Pues porque es una empresa que presta ese servicio. Entonces, eso te va a generar un cobro.
Realmente los paquetes de envíos, pues no son, los proveedores funcionan como con paquetes, entonces te suelen decir, oiga, si usted en el año va a enviar de 0 a 50 documentos, tiene tal valor en el año, ¿sí? Y así van borrando. Entonces, la invitación es que entren a validar y cotizar. Acá en los proveedores tecnológicos, por ejemplo, hoy en día hay sistemas contables que a las fundaciones, por ser fundaciones, les están otorgando gratuitamente por un periodo de tiempo el acceso al sistema contable. Un ejemplo de esos es, por ejemplo, Alegra. Alegra tiene, ustedes de hecho, si entran a la página, hay una opción que dice para entidades sin ánimo de lucro y lo que hace es que uno envía, bueno, llena un formulario, envía una documentación y ellos te responden diciendo, listo, mira, como eres entidad sin ánimo de lucro, te damos, no sé, por 2 años acceso al software para que lleves tu contabilidad. Por ejemplo, Alegra, ellos tienen el tema del envío de todos estos documentos. Creo que el envío de estos documentos sí ya no está como dentro de lo gratuito para fundaciones, pero ya con el simple hecho de tener un sistema, pues te ahorra un dinero. ¿Listo? Entonces, revísense, hay varios sistemas contables, también he escuchado que creo que Sigo también tiene esa opción, que revisen porque si están buscando un sistema contable y de pronto yo sé que un sistema contable, la adquisición puede ser costosa para una fundación, pues miren esas otras posibilidades. Otras cosas, otra opción de un sistema contable es que el contador que ustedes contraten ya cuente con el sistema contable y les lleve la contabilidad en ese sistema contable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo los servicios que ofrezco ya es diligenciando la información en un sistema contable que obviamente es propiedad mía, pero eso hace que la fundación, si de aquí a mañana necesita alguna información o la requiere, pues uno tenga eso en un sistema contable y no en un Excel. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas, como los pros y contras de cada uno? Por ejemplo, con el tema de la IAN, lo en contra es que la página de la IAN cuando no quiere funcionar, no funciona. ¿Sí? Entonces, eso hace que uno pierda bastante. Si es un día en el que la página no funciona, no carga, genera errores, es un día en el que uno perfectamente al momento de hacer un documento de soporte que te puede demorar 5 minutos, te termines demorando 10, 20, media hora si la página no funciona. ¿Sí? Entonces, eso es como una de las cositas que con la IAN a veces no tiene sus problemas, entonces genera como esas fallas. Pues con proveedores tecnológicos la contra, pues suelen tener, digamos, gracias, bien, ellos no suelen tener como tal fallas, pues, porque al final es una oferta de un servicio, pero pues si hay fundaciones que aún no tienen presupuesto y no les alcanza para cubrir esto, lo que les cobra el proveedor tecnológico, pues va a ser que, digamos que obviamente les afecte como tal el presupuesto que tienen. Bueno, démosle esperita ahí, voy a tomar agüita, regresamos a las, si quieren escriban preguntitas y regresamos a las 7:06, ¿listo? Ya, vale.
Listo, entonces continuamos. Bueno, aquí en preguntitas que vi me estaban diciendo que los documentos de soporte se deben hacer solo para cuentas de cobro. Bueno, esto ya está. Bien, en el caso de donaciones se registra en el estado financiero como ya ahorita, después ese va a ser otro tema que vamos a abordar, el tema de las donaciones, entonces no la va a responder. Dicen que si lleva contabilidad es obligatorio contratar a un contador. Dice, si yo llevo contabilidad, es obligatorio contratar a un contador para que certifique. Claro, o sea, ojo porque la única persona idónea para certificar estados financieros son los contadores. Si usted no contrata al contador, pues los estados financieros no los va a poder emitir porque para una de las características de los estados financieros es que debe tener firma de representante legal, contador público y si la fundación está obligada a tener revisor fiscal, también debe tener la firma del revisor fiscal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hay fundaciones que tienen, si hay fundaciones que tienen, que no están en Bogotá, sino en otros municipios, por ejemplo, acá en Colombia, esas fundaciones, en la mayoría de los casos donde la gente de inspección y vigilancia de la gobernación les exigen tener revisor fiscal desde el momento uno. Entonces, miren que cuando ya desde el momento uno les exigen tener revisor fiscal, automáticamente ya son dos obligaciones. ¿Cuáles son? Uno, deben tener un contador y debe tener otro contador para que sea el revisor fiscal. A veces me preguntaban, ¿no puede ser el mismo contador el revisor fiscal? No, porque precisamente el revisor fiscal es otra persona,
aparte que certifique o que haga después de hacer una revisión, diga, oiga, sí, la información que preparó la administración y que preparó el contador es correcta y guarda, digamos, o muestra la realidad económica de la fundación. ¿Listo? Por ejemplo, lugares como Bogotá, donde donde la inspección la ejerce la alcaldía, acá en Bogotá no solicitan desde el momento uno tener revisor fiscal, ¿listo? Entonces, obviamente eso hace que las fundaciones, por ejemplo, acá en Bogotá, solamente pues en ese caso no necesiten el contador, que es como lo básico que le solicitan. Entonces, cualquier estado financiero, cualquier información financiera debe ser firmada por contador, ¿listo? Dice, todo esto de las obligaciones contables aplica para las fundaciones que estén generando gastos. Esto que les estoy mencionando aplica para todas las fundaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes me dicen, Diana, yo creé la fundación, pero no tengo ni un solo movimiento por el momento, pues es claro que usted por el momento no se va a ver obligado a enviar, por ejemplo, ninguno de estos documentos, ¿sí? Pero usted sí debe contar con un contador en caso de que si usted llegue a necesitar algo, pues el contador le firme, ¿sí? Obviamente en ese caso, pues el contador lo contratará para esa función puntual, bueno, porque pues por supuesto que si la fundación no tiene movimientos, pues no se justifica que usted esté pagando a alguien ya como tal por la realización de X o Y tareas porque no van a ver. Solamente sería que estuvieran pendientes a fin de año o de si movimiento, sí, ojo que esto solo si no tienen movimiento. Si no tuvieron ni un solo movimiento, pues podrían estar pendientes solamente a fin de año para como tal ya presentar por ejemplo la renta que sí es obligatoria si no tengan movimientos. ¿Listo? No sé, Marine, si eso fue claro, si esa respuesta fue clara para ti. Sí, muchísimas gracias. Listo. Carolina dice el tema de documentos electrónicos y nómina electrónica, ¿tiene algún formato específico para licenciar y subir el área? No es o sea, sí es un formato, pero el formato ya está en la página del ARIAN, ¿listo? Entonces, como ya está en la página del ARIAN, simplemente ustedes diligencian la información. Vengan, hacemos para mostrarles, esperen a ver si nos funciona. Podemos hacer les puedo hacer una muestra de cómo funciona ese portal de la IA. ¿Listo? Para que como que entiendan un poco cuando yo les digo, por ejemplo, les menciono el portal de la IA para el envío de esos documentos, que es lo que se hace. Denme un segundo, Diana. Entonces, miren, para hacer eso, por lo general, bueno, uno ingresa a la página de la DIAN, por acá. Me tengo listo. Es que no sé si eso me llega a mi correo, pero un momentico. A ver si sí lo podemos lograr. Espérenme, yo lo hago desde aquí porque hay datos para que no. Y de la empresa. No me va. No. Lo que pasa es que para entrar a uno le genera un toque en la IAN y en este momento no lo está generando. Déjenme yo para el día de mañana reviso y mañana, que es como más temprano, lo intentamos. ¿Listo? ¿Para qué? Para yo poderles mostrar a ustedes cómo funciona como tal ese portal de la DIAN y qué es lo que pueden hacer dentro de ese portal de la DIAN. Entonces, no se preocupen que ahí mismo la DIAN los va a guiar o los va a llevar en qué información tienen que diligenciar y cuando le dan enviar, automáticamente la DIAN pues ya traslada esa información como ellos lo necesitan. ¿Listo? ¿Qué otra preguntita había acá? Listo. Mariné se creó hace 2 años, se han hecho actividades por donaciones, por ejemplo, un bingo, que es listo. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, oiga,
Yo la fundación la creé hace 2 años y lo que he hecho es recaudar fondos por medio de actividades de recaudación de eventos, como por ejemplo este es un bingo. Entonces, esa fundación que ha tenido esa actividad, ese movimiento, muy probablemente, uno, tuvo el movimiento de recaudación de fondos, es decir, tuvo un ingreso y asumo que con ese ingreso desarrolló algo de su actividad. Entonces, esa fundación debió ya haber registrado en su contabilidad para el año, los 2 años que ya ha estado operando y debió ya haber emitido estados financieros de esos años, debió haber presentado el impuesto de renta, ¿sí? No, otro impuesto no le aplica porque me indican que solamente ha sido ingresos por donaciones, pero miren que ya con solo tener unas donaciones, así sean que en total haya recibido 500.000 pesos, un ejemplo, ya automáticamente la fundación debió haber emitido estados financieros y debió haber presentado los impuestos respectivos, ¿listo? Entonces es muy importante que por eso tengan presente que es que no es que yo arranco la fundación y nunca reporto nada a nadie, no llevo ningún control, no, porque desde el momento uno están obligados, ¿listo? Acá me preguntan que manejan el sistema contable LISA, pero en donde dice plan de cuentas no sé cuál seleccionar. Cooperativas y fondos de empleados. No, por lo general es que siempre se basen, utilicen el de sector real, ¿sí? Porque el Estado o el plan de cuentas de cooperativas y fondos de empleados es algo distinto. De hecho, eso es otro tipo de economía que es economía solidaria, que es distinto a las entidades sin ánimo de lucro, ¿listo? Entonces, eso es sector real. Dicen que en qué momento se deben crear las políticas contables. Uy, gracias por esa pregunta. Miren, otra de las cosas que primero se deben hacer en el momento en que ustedes, yo les digo, oiga, ustedes crean su fundación y deben llevar contabilidad. ¿Para qué son estos grupos? Porque precisamente cada grupo se debe guiar por una normatividad respectiva que estableció el IASB, que es la entidad que emite las normas internacionales, ¿sí? Entonces, una de las primeras cosas o tareas que debe hacer el contador en la fundación apenas arranque es que el contador debe establecer las políticas contables. ¿Qué son políticas contables? Las políticas contables, hagan de cuenta que es como la guía o el manual sobre cómo la fundación va a llevar la contabilidad, obviamente basándose en normas internacionales. Entonces, les hago un ejemplo. Una política contable es, por ejemplo, yo decir, oigan, los activos fijos, pues no sé si todos lo tengan presente, pero un activo fijo es una propiedad que uno tiene, por ejemplo, una casa, un carro, ¿sí? Un activo que uno tiene que uno espera tener por más de un año. ¿Sí? Y que es tangible. Entonces, por eso en ese rubro se suele encontrar terrenos, oficinas, casas, carros, computadores, escritorios, todo eso se denomina activos fijos. Entonces, por ejemplo, una política contable es, oiga, yo voy a depreciar la casa en 15 años, en 20 años, en 30. Yo voy a depreciar los computadores con una vida útil de 5 años. Esas son políticas contables. Indicar como desde el momento uno cuál va a ser la regla de juego de ahí en adelante. Esto no significa que uno no pueda hacer alguna modificación, claro que sí se pueden hacer, ¿sí? Pero pues obviamente con las implicaciones que eso genera más adelante. Pero entonces, las políticas contables es algo que también en el momento uno, el contador que ustedes tengan deben establecer para que esas políticas sean las que se lleve la contabilidad. De hecho, las políticas contables uno las muestra en el estado de resultados, los estados financieros, disculpen. Mañana probablemente yo les muestro un ejemplo de estados financieros y se van a dar cuenta esos estados financieros o esas políticas contables en dónde están. ¿Listo? Dice, si no tiene obligación de tener revisor fiscal, igual debe firmar estados financieros. Claro, recuerden por favor que los estados financieros van firmados por representante legal y por contador. Si está obligado a tener revisor fiscal, entonces ya no serían 2 firmas, sino 3. Representante legal, contador y revisor fiscal. Pero tienen que estar firmados. ¿Listo? Acá me dicen, en nuestra fundación los beneficiarios son personas con discapacidad, realizan productos artesanales y los vendemos. ¿Cómo podemos presentar ante la IAN esas entradas de dinero? Si ustedes venden esos productos, eso lo mismo, recuerden la recomendación, revisen en los estatutos que tengan la comercialización de esos productos. 2, el deber ser de eso es que si ustedes venden esos productos, emitan la factura electrónica y reporten eso a la IAN como una venta. Pero el momento de venderlos y ser una venta, y si es un producto, pues tendrían que cobrar el IVA. ¿Sí? Esto que ahí de pronto más adelante vamos a entrar a abondar un poquito más de cuándo se genera IVA o cuándo no. ¿Listo? Acá me preguntan que si el revisor fiscal y contador pueden ser asociados a la fundación. Mi recomendación es que no. ¿Listo?
es mejor que haya independencia, sobre todo el revisor fiscal. El revisor fiscal tiene que ser independiente, una persona independiente a la entidad, ¿sí? Entonces, por tema de independencia, no puede que un revisor fiscal sea un mismo, por ejemplo, socio fundador o un mismo asociado, no se puede, ¿listo? Porque no va a haber independencia y no va a haber parcialidad en ese tipo de información que está certificada. Acá hay otra pregunta que dice que alguien está próximo a tener la tarjeta profesional. ¿Puedo firmar en ambos? No. Si tu rol es representante legal, eres representante legal y debe haber otro contador. Si tú vas a ser contador y te vas a graduar como contadora, tú no puedes ser representante legal y contadora al mismo tiempo. Entonces tienes que elegir cuál rol quieres, ¿sí? Tiene que ser una persona representante legal y otra persona como contador. Listo, ahí me puse al día como con las preguntas. Entonces, bueno, recuerden por favor aquí en el tema de los documentos electrónicos, ¿sí? Que esto aplica si usted ha realizado alguna actividad que esté relacionada con el tema de documentos electrónicos como tal. Listo, ahora vamos con el tema de estas son como obligaciones contables relacionadas con el tema de llevar contabilidad, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cosas, antes de pasar a impuestos, qué otras cosas ustedes deben tener presentes apenas creen fundación? Y se las menciono para que ahorita estamos en esas fechas, entonces es importante que las fundaciones que ya están constituidas revisen que ustedes hagan eso en estas fechas para evitar cualquier tipo de sanción. ¿Cuáles son esas obligaciones que tienen? Uno, pues que a esta fecha ya técnicamente ustedes y sus contadores ya deberían estarles emitiendo los estados financieros finales del 2023. ¿Listo? Entonces significa que usted ya, si no tiene nada de esto, si usted dice, oiga, yo tuve operación el año pasado, pero yo no he contactado a ningún contador para que me colabore con ese tema, pues revíselo porque usted debe contar con los estados financieros de su fundación del año 2023. ¿Listo? ¿Qué otra obligación se aproxima ahorita? Ahorita, hasta el 30 de marzo tiene 31 días, hasta el 31 de marzo, ustedes tienen la obligación de hacer la asamblea ordinaria. Entonces, por ejemplo, para estas fechas, ustedes deben ya estar revisando en sus estatutos cuáles son, pues solamente la manera en que usted estableció hacer la convocatoria para esa asamblea y demás. ¿Por qué? Porque tienen máximo el 31 de marzo para hacer esa asamblea. ¿Qué se hace en la asamblea ordinaria? La asamblea ordinaria principalmente se toca, me atrevo a decir, dos puntos. Uno es la aprobación de los estados financieros del año pasado, por eso es importante que para estas fechas ya se tengan, ¿sí? Ya deben tener esos estados financieros. Y dos, entonces, uno es la aprobación. Y dos, bueno, también el representante legal debe entregar un informe de gestión a toda la asamblea, en donde debería, pues, contar cuáles fueron los logros de la fundación, qué hicieron, cuáles fueron sus logros misionales como fundación. ¿Listo? Y el último punto que deben tocar es que también debe haber un tema de aprobación, digamos, de los proyectos que tienen para el año siguiente o del presupuesto que tienen para el año siguiente. ¿Listo? Entonces, esas son las cositas que deben entrar a revisar en una asamblea. Recuerden que el plazo máximo es el 31 de marzo. A mí acá viene otro que no sé si lo tocaron en su momento en la parte legal, pero igual hago un recorderis rápido y es, las fundaciones tienen que llevar 2 libros y que están registrados en la Cámara de Comercio. ¿Cuál es? El libro de actas y el libro de socios fundadores. En el libro de actas lo que registran es precisamente guardan todas las actas de todas las asambleas, eso tiene un consecutivo y ese documento, ese librito, fue presentado ante la Cámara de Comercio y de hecho la Cámara uno le pone las hojas en blanco, un sellito y las va enumerando, ¿sí? Esas actas que les menciono, por ejemplo, esa asamblea que tienen que hacer ahorita hasta el 31 de marzo, pues la deben guardar en ese libro de actas de manera consecutiva, ¿listo? Y el otro es el libro de socios fundadores. Ahí realmente se reporta o se registra pues los socios que tiene fundadores de una fundación o los asociados. Si hay modificaciones de que alguien salió o alguien entró, se debe registrar en ese respectivo libro de actas. ¿Listo? Entonces recuerden, esa obligación es hasta ahorita el 31 de marzo. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que hacer ahorita, antes del 31 de marzo? Renovación de la matrícula mercantil, ¿sí? ¿Qué es eso? Las fundaciones, recuerden que ustedes para crear la fundación tuvieron que hacer un proceso frente a cada una de las cámaras de comercio según el lugar donde estén, ¿no? Si las crearon en Bogotá, pues es en Bogotá,
en la Cámara de Comercio de Bogotá, si la crearon en Medellín, por la Cámara de Comercio de Medellín, de Antioquia, ¿sí? Entonces tienen que entrar a revisar, pues, en la Cámara de Comercio donde registraron, hacer la renovación. La renovación de la matrícula mercantil se hace tomando como base los activos que tuvo la fundación o con los que cerró la fundación a cierre del 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, por lo general, por eso también es importante que ya tengan los estados financieros, porque si no, imagínense, no van a poder hacer asamblea, no van a poder hacer renovación, ¿sí? Una fundación que no tenga la renovación hecha, pues hagan de cuentas como si en ese año no pudiera operar, porque digamos, no está activa ante Cámara y Comercio. Entonces, es importante que hagan la renovación de la Cámara de Comercio, ¿listo? Y para eso tienen que tener los estados financieros. Por lo menos acá en Bogotá, no sé muy bien en otras cámaras, pero acá en Bogotá esa renovación se hace de manera virtual en la página de la Cámara de Comercio, ¿sí? Entonces, revísenlo, vuelvo y les digo y les recalco, presionen o ustedes mismos revísense el tema de si ya tienen los estados financieros porque los necesitan para cumplir con estas obligaciones. La renovación de la Cámara de Comercio y la asamblea que les menciono es una obligación de todos los años. Todos los años tienen que hacer renovación de matrícula mercantil y tienen que hacer asamblea. Es que yo creé la fundación hace 4 años y no la he movido, entonces yo nunca he hecho renovación de matrícula mercantil. Ojo, porque pues si no la cerró, el deber ser si era que tú estuviera al día y todos los años pagara la renovación o hiciera la renovación de la matrícula mercantil. Esa matrícula mercantil yo no les puedo decir, vea, les va a costar tal valor o tal. ¿Por qué? Porque depende del monto de activos. Muy probablemente si una fundación dice en activos yo tengo 1.000.000 de pesos, pues la renovación va a ser el costo bajo. Pero si dice, oiga, yo en activos tengo 200 millones, muy probablemente la renovación esté promedio 1.600.000, 1.700.000. Y ahí, pues si sus activos son más grandes, pues tu renovación, el costo va a ser más alto. ¿Listo? Janet, ¿tenías alguna duda? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Una pregunta y perdón pues como la insistencia con el tema del contador, yo te hago una pregunta pues como más específica. Yo tengo el software, yo sé llevar contabilidad, yo manejo el PUC, yo manejo la DIAN, manejo absolutamente todo. El requerimiento del contador se hace necesario es para certificar los estados financieros, pero únicamente cada año. Sí, es decir, para la asamblea y ya. La firma es solo para asamblea. Y para firmar impuestos, ¿sí? O sea, cuando ustedes presentan impuestos ante la DIAN, quien debe firmar en algunos casos tiene que ser representante legal y contador en algunos casos, no siempre, ¿sí? Pero no generamos actividad comercial, entonces en ese sentido... No importa porque hay temas de impuestos, o sea, tienes que entrar, por ejemplo, la renta la tienen que hacer cualquier... pero cada año, ¿cierto? Sí, cada año. Por eso, entonces el contador solo lo necesitaría cada año cuando haga el informe para la asamblea al cierre del ejercicio. Pues si tú sabes manejar la contabilidad y tú haces todo lo demás, pues sí. ¿Sí? Ok, sí, eso era lo que quería tener claridad. O sea, no se hace necesario que yo contrate un contador mensualmente para que me firme estados financieros mensuales, sino al cierre del ejercicio. Vuelvo a lo mismo. Si tú tienes el conocimiento y estás segura que no estás omitiendo nada en el manejo de la contabilidad, pues lo llevas tú. ¿Cuál es mi opinión y mi postura? Zapatero a sus zapatos. ¿Sí? Esa es, digamos, como mi postura, pero realmente entiendo como las fundaciones. Si tú has estudiado temas relacionados con contabilidad y por eso tienes el conocimiento, pues uno dice listo, ¿sí? Pero es que he encontrado casos en donde los líderes no tienen, sino que lo hacen muy empíricamente y cometen errores y demás. Y yo sí soy de las chicos zapatero a su zapato y para eso pues hay gente que se demora estudiando cierto tiempo para precisamente evitar ese tipo de cosas. Entonces, si tú estás tranquila con lo que tú estás haciendo y dices, yo lo sigo manejando y simplemente contrato un contador que me firme, pues bueno, ya es decisión tuya, ¿sí? Pero pues que sí, deberían tener contador, ¿listo? Listo, gracias. Listo. Listo, entonces volvemos. Con matrícula mercantil, esa es una de las obligaciones, ¿listo? Hay un tema, Janet, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor, para que no escuche retorno? Bueno, yo ahorita vamos con el tema de los impuestos, ¿listo? Porque aún no quiero entrar en ese tema, ¿listo? Listo. ¿Qué otra obligación, digamos, hay en tema? El tema del régimen tributario especial.
De ese tema no va a entrar a hablar hoy, muy probablemente va a entrar o mañana o el sábado, ¿listo? Pero, perdón, mañana sábado o el martes, ¿listo? Porque es un tema bastante extenso, entonces, pero eso es otra obligación que las fundaciones tienen y, digamos, dando un abrebocas, una fundación que se constituya y no haga el proceso del régimen tributario especial, realmente a nivel tributario no son una fundación, sino son una empresa común y corriente. Entonces, es importante que ese trámite lo haga porque si no, pues no, pues para eso se hubieran registrado como una empresa, ¿sí? Y van a pagar impuestos como una empresa. Listo. Y para finalizar el día de hoy vamos a entrar a hablar de las obligaciones a nivel de impuestos, obligaciones tributarias. ¿Qué pasa acá? Con las obligaciones de impuestos, la gente también tiene la premisa en que dice, ay, yo soy fundación, yo no presento ni un solo impuesto, porque es que yo no tengo ninguna obligación de presentar impuestos. Esto es falso, ¿listo? Las fundaciones, si ustedes tienen que revisar si sí les aplica la presentación de algún impuesto. ¿Cuáles son los impuestos, por ejemplo, que manejamos acá en Colombia? Obviamente, por ejemplo, acá sí tenemos fundación de otros lugares que no son de Colombia, tienen que también entrar a revisar en su entidad fiscal cuáles son las obligaciones que tienen para manejar o a nivel tributario como fundación. Más o menos, digamos que la lógica suele ser la misma, pero sí les tengo que hacer una salvedad y la siguiente. En tema de impuestos, de alguna otra manera, eso sí es normatividad local, ¿sí? Entonces, muy probablemente cosas que yo esté hablando acá, si hay fundaciones que no son de Colombia, pues no necesariamente puede hacer que se apliquen allá en el país en el que están, ¿sí? Por ejemplo, Perú, Ecuador, bueno, en cualquier otro país que esté. Entonces, mi invitación es que para esas fundaciones traten de entrar a validar a nivel local, ¿sí? ¿Cuál es los requisitos de obligaciones tributarias que tienen como entidad sin ánimo de lucro? Aquí en Colombia, los impuestos que se suelen manejar son principalmente tres. ¿Cuáles son esos tres? Uno, el impuesto de renta. ¿Qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta es el impuesto que nos cobran de la utilidad, o recuerden que la palabra que yo utilizo en entidades sin ánimo de lucro es excedente, del excedente que tiene la fundación. ¿Listo? El IVA es el segundo impuesto. ¿El IVA qué es? Es el impuesto al valor agregado. Ese IVA se genera cuando yo vendo un producto o presto un servicio. ¿Listo? Ahora, acá, bueno, en el impuesto de renta me devuelvo, disculpen. En el impuesto de renta es un impuesto que le aplica absolutamente a todas las fundaciones, tengan o no tengan movimiento. Entonces, si ustedes están tranquilos porque dicen, ay, yo no tengo movimiento, nunca he tenido que presentar algo a la DIAN, ahí ya les digo, hay un error, porque si hubiera estado en cero, usted debe haber presentado la declaración de renta ante la DIAN. El hecho de que no la haya presentado ya va a generar que usted la tenga que presentar, porque esto no es ahí, yo no la presenté y la DIAN no me dijo nada. O bueno, sí hay unos términos de vigencia, pero por ejemplo, si su fundación fue constituida en el 2021 y no presentó renta 2021 ni 2022, hoy en día usted está o tiene esas dos declaraciones pues sin presentación. Y las tienes que presentar, pero ya vas a tener que pagar una sanción por extemporaneidad. ¿Qué es extemporaneidad? Pues que la presentaste fuera del tiempo respectivo. Entonces, esto vuelvo y les digo, si usted ya tiene creada su fundación y no tiene movimiento y nunca ha presentado impuesto de renta, por favor, preséntele, póngase al día y ya guarde en su calendario que como usted tiene una fundación, tiene que estar pendiente cuándo hay que presentar la renta para que la presente así sea en cero. ¿Por qué? Porque miren que el no saber que tenía que presentar una renta si fuera en cero, pues eso hace que si en el momento uno yo no tenía que pagar nada, ya hoy en día ya tenga que pagar la sanción mínima. La sanción mínima está en 473.000 pesos y es por año. Entonces, imagínense, por el año 2020 que por ejemplo no la presentó, 400 algo. Por el año 2022, tal valor. Entonces, por favor, los invito a que revisen si ustedes tienen sus fundaciones sin movimiento y nunca han presentado ningún impuesto, sobre todo el IVA, que los revisen. ¿Listo? Ahora sí voy con el IVA. Entonces, les decía, el IVA es el impuesto, por así decirlo, que se cobra sobre las actividades de, en este caso, al momento de vender un producto o prestar un servicio. A mí me dicen, Diana, es que yo por ser fundación yo no cobro IVA. Esto es falso. En ningún lado dice que es que las fundaciones están exentas de IVA o no cobran IVA. El IVA depende del tipo de producto o servicio que yo ofrezco.
Entonces, es que yo ofrezco, a ver, un servicio que esté excluido. Yo ofrezco actividades educativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las actividades educativas no están grabadas con IVA, pero hay un pero. Ese pero es que no están grabadas con IVA desde que la fundación esté habilitada por el Ministerio de Educación para prestar el servicio educativo. Si usted no está avalado por el ministerio y hace capacitaciones y ya, usted debe cobrar sobre esa capacitación IVA, porque la única manera para que no cobre IVA es que el ministerio usted lo haya avalado. Es por eso que, por ejemplo, las universidades, ellos sobre la matrícula y demás no cobran IVA, pero es porque todas las universidades pues están avaladas, o colegios, por ejemplo, están avalados con el Ministerio de Educación y por eso no cobran IVA. Es que yo como fundación tengo un carro, una van, y voy a ofrecer desde la fundación servicios de transporte. No sé, se me ocurre acá una idea. Yo tengo una fundación y resulta que yo tengo una van y yo quiero apoyar a las personas que tengan movilidad reducida o tengan alguna dificultad en tema de movilidad. ¿Cómo? Por ejemplo, si ellos tienen que ir a una cita médica, yo ofrezco mis servicios para llevarlos y que no sufran cogiendo transporte, Transmilenio y demás, o que cojan taxi, bueno, que les genera un costo. Entonces, miren que yo como fundación, yo pues yo tengo una van que tiene pues técnicamente como toda para hacer esto, pero voy a cobrar unos servicios a las personas que sí puedan pagar. Entonces, por ejemplo, no sé, yo conozco a personas que sí tienen la capacidad adquisitiva de pagar el servicio. Yo a ellos les ofrezco mi servicio de transporte, ¿sí? Y con eso que recaude, lo voy a utilizar para financiar servicios de transporte de personas que que tengan esas condiciones de discapacidad o movilidad reducida y que no tengan dinero para pagar ese tipo de transporte, ya sea un taxi o carro, Transmilenio, lo que sea. Entonces, miren que, por ejemplo, la actividad de transporte no está grabada con IVA, pero obviamente también debe tener todo ante el Ministerio de Transporte. ¿Sí? Entonces, miren que el IVA depende del tipo de actividad que ustedes hacen. Es que yo tengo una fundación de psicología, esa la he visto mucho, de psicología. Y yo ofrezco sesiones de psicología a personas para con ese dinero después financiar sesiones de psicología a niños o personas de población de vulnerabilidad. Ese servicio tiene que cobrar IVA. ¿Listo? ¿Qué otro ejemplo? O sea, miren que al final todo depende. Yo no me puedo quedar acá entrar porque toca revisar en específico, por ejemplo, si el servicio que ustedes tienen está grabado con IVA o no está grabado con IVA. Eso realmente es una lista muy grande que uno no se la sabe todas. Entonces, dependiendo, entrar a revisar si probablemente ese está dentro de esos listados largos de productos o servicios que estén o no grabados de IVA. ¿Listo? Manuel, ¿tenías una duda? Buenas noches. Gracias. Sí, tengo una duda y es que entiendo que las fundaciones para temas de educación y para temas de salud tienen una connotación especial. O sea, no es como decir, no, yo me dedico a temas sociales que tienen que ver con cultura y todo eso. Mientras que si yo digo que presto servicios de salud y ese tema, la connotación especial y tendría que tener una autorización como tal. Por el ministerio respectivo. ¿Perdón? Sí, por el ministerio respectivo. Por ejemplo, si es de salud, Ministerio de Salud, si es de educación, Ministerio de Educación. No, digamos que si esa actividad que yo presto no es un, ¿cómo me explico? A ver. No formal. No ¿sí? Formal, exacto. Como el caso de educación. ¿Perdón? Lo tienes que grabar con IVA, en ese caso, ¿sí? O sea, si tú prestas... Sea formal o sea no formal, debo cobrarlo con IVA. Así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque la única manera para que no cobres IVA es que tengas el respectivo aval del respectivo ministerio, ¿sí? Sea formal o no formal. Entonces, las entidades, o sea, si no lo tienes que, no sé, si haces talleres o haces capacitaciones, ¿sí? Ese servicio que cobres por eso debes cobrar IVA, ¿listo? Ya, perfecto. Muchas gracias. Acá hay una pregunta en donde, dime, Minata. Dianis, hay una fundación que por el grupo de WhatsApp nos pregunta
¿Qué ejemplo, digamos, cómo hacemos nosotros con estas capacitaciones? ¿Activistas? Sí. Ah, bueno, lo que pasa es que activistas el modelo que tiene es distinto, ¿sí? El modelo que tiene activistas es como tal un tema de... ay, se me fue la palabra, Nata. Como es que nosotros... Aporte. sí, Aporte de corresponsabilidad. gracias, aporte de corresponsabilidad, gracias, discúlpenme, la hora y el día. Entonces, nosotros eso lo manejamos como un aporte de corresponsabilidad, porque con esos dineros que nos entran, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros ofrecemos becas, o sea, un taller como, por ejemplo, les hago el ejemplo, un taller como estos, realmente comercialmente tiene un costo más alto. Si ustedes van y consultan cuánto vale un taller de esto en DESAL, en Cámara de Comercio, perfectamente está de 450.000 pesos para arriba, ¿sí? En otras entidades también. Entonces, ¿activistas qué hacen? Activistas piden un aporte de corresponsabilidad para que el dinero que nos entre pueda ser financiado, por ejemplo, para ofrecer algún otro tipo de apoyo a otras fundaciones, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que en activistas todos colaboramos para entre todos ayudarnos y que las capacitaciones les lleguen a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Pero si usted lo que dice es que, por ejemplo, vamos al ejemplo de psicología, de psicólogos. Yo soy psicólogo, un ejemplo, y yo le cobro una sesión a alguien que tiene un poder adquisitivo y se la cobro al valor que es. Esa sesión o eso es una prestación de servicio, ¿sí? Y eso como tal debe tener o debe estar grabado con IVA, ¿listo? ¿Qué otros casos yo he escuchado? Pero digamos, es como para que sepan dimensionar ese tema. Ahora, ojo porque hay una delgada línea y yo he visto fundaciones en donde todo lo manejan como donación, ¿sí? Eso tiene una delgada línea. O sea, yo les debo ser sincera y es que eso tiene una delgada línea en que si de aquí a mañana ustedes reciben alguna visita de fiscalización de la DIAN y ustedes dicen, no, sí, mire, es que yo presto este servicio, doy talleres a empresas, un ejemplo, y con ese dinero hago X otra cosa, si usted ya dice que va y presta un servicio a una empresa, automáticamente le van a decir, ok, ¿y usted por qué no cobra el IVA sobre ese servicio? ¿Sí? Entonces, hay una delgada línea, porque les digo, y yo no voy a hacer acá, pues, es una realidad que me he encontrado varias fundaciones que todo lo manejan como donación. Recuerden que las donaciones o la definición de donaciones es un dinero que se percibe a título gratuito o oneroso. ¿Qué significa gratuito o oneroso? Que no piden nada a cambio. Si yo a ustedes les doy 1.000.000 de pesos, tomen el 1.000.000 de pesos y ustedes verán qué hacen, ¿sí? Pero yo no les digo, ay, te doy ese 1.000.000 de pesos, pero tú vas y a mi empresa le haces un taller, con tales y tales características, porque realmente eso es una prestación de servicio. Entonces deben tener cuidado, obviamente ustedes deciden como cuál es el riesgo, pero sí el deber ser es que si es una prestación y tenemos claro que es una prestación de un servicio o la venta de un producto, se debe cobrar IVA. Marcela, ¿ibas a decir algo? Gracias, buenas noches. Y tengo dos preguntitas. Entonces, por ejemplo, ¿el aporte de corresponsabilidad se debe poner en los estatutos de conformación como parte de las formas del patrimonio en las que el patrimonio puede ir aumentando? Así, o a veces la recomendación que yo hago es también, pueden detallar las principales y poner otra que diga, o cualquier otra actividad enmarcada en lo lícito, ¿no? Porque pues no van a hacer aquí actividades ilícitas. Entonces, o cualquier otra actividad, eso obviamente ya engloba una gran cantidad de actividades. Listo, tengo otra pregunta. ¿Y entonces los aportes de corresponsabilidad cómo se manejan? Discúlpame, perdón, ¿qué dijiste? Los aportes de corresponsabilidad, ¿cómo se manejarían? Por ejemplo, en el caso de la fundación, pues que es la que estoy en proceso de conformar, es enfocada al empoderamiento femenino, ¿cierto? A ayudarle a las mujeres a que sí, pues de muchas maneras se empoderen a nivel económico, a nivel emocional, ¿cierto? Como empezando a transformar pues como un sistema de creencias que es el que define mucho de la realidad que se tiene y posteriormente ayudarlas a crecer financieramente y que juntas podamos, cada una desde lo que pueda aportar, pues empezar a generar esos ingresos para la fundación. Ok, digamos que si tu modelo o tu oferta de valor desde la fundación es donde todas, por ejemplo, hagamos
trabajemos en la fundación y generemos unos recursos que al final son como aportes, ¿sí? Aportes. O sea, lo importante es cómo te dijera, cómo lo vendes o más que cómo lo vendes, cómo lo redactas y se lo das a la gente, ¿sí? Porque una cosa distinta es, sí, mira, todos nosotros aportamos esto acá porque con ese dinero nosotros entramos a apoyar a X o Y personas, ¿sí? De distintos tipos de población. Y otra cosa completamente distinta es decir, no, yo ofrezco servicios para recaudar fondos y cuando yo ya recaude esos fondos, ahí sí, por ejemplo, voy y le hago talleres a niños que no tienen acceso a educación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todo depende también ustedes cómo lo redacten y cómo lo vendan, voy a decir vendan como entre comillas, obviamente a los interesados en su fundación, ¿listo? Listo. Y esas personas, por ejemplo, las mujeres podrían servirse de esos aportes de corresponsabilidad. Pues podrían... Sí, por ejemplo, digamos, visto que, por ejemplo, hacen, no sé, organizan una rifa o un evento en donde hay como temas de expresión artística y demás, y viene la gente que si quieren ir hagan un aporte de 15.000 pesos, por ejemplo, para participar en ese día, ¿sí? Entonces, ese dinero perfectamente puede ingresar como un aporte de corresponsabilidad, que al final eso es como un equivalente, como si fuera una donación, y obviamente que ese dinero, vean, lo que recaudemos, eso va a ir para las fundaciones, ¿sí? Perdón, para en este caso, tus beneficiarios, que serían las personas. Claro que se puede hacer, ¿listo? Les hago un ejemplo. No sé si ustedes escucharon hace poco, nosotros desde Activistas organizamos una feria de fundaciones. Para esa feria de fundaciones se cobró un valor. Esa feria se terminó una fiesta en un hotel, y para asistir a esa fiesta en ese hotel se cobró una entrada. Y el acuerdo era que las fundaciones que, por ejemplo, participaran en esa feria, lo que entrara iba a ser para las fundaciones que participaran en la misma feria, ¿sí? Entonces, miren que eso son como maneras en que donde, ok, organicemos un evento donde hay gente que ayuda, hace aportes, y eso pues al final es para todas las fundaciones que participamos, ¿sí? Entonces, eso es como maneras de hacer red entre todos y ayudarnos, ¿listo? Listo, vale. Denme un segundo, mira acá, se puede... Bueno, ojo, se puede cambiar una donación por una contraprestación de un servicio. Oigan, eso no se puede. Yo no sé en qué momento, por ejemplo, si yo a ustedes vengo y les digo, oigan, yo les llevo la contabilidad, no me pagan, pero a cambio de eso ustedes todos los años me emiten un certificado diciendo que yo les doné mis servicios en el año, todo lo que les hice les costaba 5 millones de pesos, me hacen una certificación por 5, eso no se puede, ¿sí? Porque precisamente una prestación una prestación de servicio, yo con el simple hecho de llevarle la contabilidad, eso ya es una prestación de servicio, eso no es una donación, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les estoy pidiendo algo a cambio. Entonces, ojo que eso no se puede. Las donaciones que se certifican son donaciones en dinero y donaciones en especie. Bueno, no voy a entrar a hablar de donaciones porque es el tema de mañana, pero dejo ese abrebocas. ¿Dónde podrían revisar el listado de los productos que están grabados con IVA? Realmente el listado no son de los que estén grabados, sino los que no están grabados o están exentos o excluidos. Tú los puedes encontrar en internet, puedes poner, espérenme, salgo aquí rápido. Pueden poner, por ejemplo, bienes y servicios excluidos de IVA. Todo eso lo encuentran en el estatuto tributario. Entonces, si a ustedes, por ejemplo, acá revisen, miren, es el artículo 476 del estatuto tributario. Entonces, por ejemplo, acá dice cuáles servicios están excluidos del tema del impuesto sobre las ventas. Entonces, miren que, por ejemplo, acá nos mencionan como algunos. Por ejemplo, miren que acá dicen los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, mediana, especial o no formal, reconocidos como tales por el gobierno nacional. ¿Por medio de quién? Del Ministerio de Educación. Entonces, si usted no tiene reconocimiento por el Ministerio de Educación, pero presta servicios de educación, debe grabarlos con IVA porque el requisito para que no cobre IVA es que sean reconocidos. ¿Listo? Entonces, miren que acá, por ejemplo, pueden encontrar algunos. Ahora, también pueden encontrar bienes y servicios. Hay otro que miren que son el artículo 424. Aquí encuentran el listado de los productos que no, o sea, lo que van a encontrar es lo que no. Si ustedes tienen un producto que no lo ven acá, créanme que está grabado con IVA, ¿listo? Entonces, no sé, por ejemplo, ves que estas primeras, por ejemplo, suelen ser de la canasta familiar, pero digamos, esperen que acá en las últimas a veces suelen haber.
uno común. Máquinas. ¿Qué podría una fundación? Por ejemplo, mira. Lápices de escribir y colorear, ¿sí? Entonces, si yo vendo, no sé, me voy a inventar, no sé si eso se pueda, pero yo digo que sí. Por ejemplo, nosotros conocemos una fundación, digamos, si ustedes hacen lápices con productos reciclados, un ejemplo, cosas, y los venden, miren que vender esos lápices no están grabados con IVA. Entonces, ahí no tendrían que cobrar IVA. ¿Listo? Entonces, digamos que tienen que entrar a revisar esto, que es lo que está acá, y si no está acá, significa que sí está grabado con IVA. ¿Listo? ¿Cómo se hace o en dónde se verifica cuándo la fundación debe presentar declaración de renta? No hay ni cuándo. Ok. Si se refieren a la fecha, entonces la DIAN siempre publica un calendario tributario. ¿Listo? El calendario tributario, dime, Johnny. Johnny. No te escuchamos. Bueno, el calendario tributario, ustedes cuando ponen acá calendario tributario, les sale esta primera opción que dice calendario tributario DIAN. Ahí van a encontrar las fechas de cuándo se deben presentar los impuestos. Entonces, por ejemplo, para el 2024, miren, me voy a dar clic acá en 2024, y esto es un PDF en donde dice para cada impuesto cuáles son las fechas. Les voy a explicar en este tiempito que nos queda cómo se lee este calendario. ¿Listo? Entonces, esto está clasificado por impuestos. Entonces, por ejemplo, miren que acá estamos hablando de renta. Dice renta a grandes contribuyentes. Esto por ejemplo son empresas que están clasificadas y que en su RUT dice grandes contribuyentes. Estoy sincera, no creo que ustedes estén en esta. Entonces, esa la pasa. Renta de personas jurídicas. Acá la entidad es una persona jurídica. La fundación es una entidad jurídica. La fundación es una persona jurídica. ¿Listo? Eso significa que para la renta usted se va a guiar acá. Entonces, el impuesto de renta se debe presentar en una fecha y la DIAN nos da plazo de pagarlo en 2 cuotas, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hace la presentación? Miren que acá dice declaración y pago de la primera cuota. En mayo, miren que acá va a ser en mayo, ¿listo? Profe, Diana, ¿cómo sé en mayo, pero qué? Entonces, un ejemplo, alguien que me diga cuál es el último dígito de su fundación sin tener en cuenta el dígito de verificación, que recuerden que el dígito de verificación es el que está después del guión. ¿Cuál es el último dígito antes del guión? Alguno, rápido así, que me lo digan en voz alta. El 9. 9, listo. Entonces 9, usted lo que está en azulito, estos números de azulito es el último dígito, el último dígito del NIT. Entonces acá nos vamos a ir, vean, 9. Significa que la fundación tuya debe hacer la presentación y el pago de la primera cuota el 23 de mayo, ¿listo? La segunda cuota, ¿cuándo la vas a pagar? La segunda cuota, 9, lo vas a pagar el 22 de julio, ¿listo? Por ahí dicen que 5. Entonces 5, la declaración y pago de la declaración de la fundación la tienen que hacer a más tardar el 17 de mayo y la segunda cuota la deben presentar a más tardar el 16 de mayo, ¿listo? Entonces, así es como funciona. Johnny, te di la palabra, pero es que no te escucho. ¿Aló? No, si quieres escríbemelo. Bueno, acá creo que ya vi. Lo escribí en el chat, sí. Entonces, espérenme. Los pagos que hicimos entraron como aportes de corresponsabilidad, eso entendí, pero los expositores, ¿cómo les pago? Bueno, si tú contratas a gente, por ejemplo, el caso de activista, pues bueno, no es el caso porque, por ejemplo, bueno, pero digamos, si ustedes para hacer algún taller o algo contratan a personas, claro, les deben pedir cuenta de cobro respectiva, ¿sí? O sea, le deben pedir cuenta de cobro a las personas que les colaboran, ¿listo? Listo. Bueno, esperen que está en el calendario tributario. Entonces, eso, por ejemplo, con el tema de renta de personas jurídicas, ¿sí? Ahora, ¿qué otro impuesto hay? El IVA. Entonces, miren que por acá, aquí en un lado hablan de IVA, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el IVA, aquí yo les hago la aclaración. El impuesto de renta es un impuesto anual y se paga una única vez anualmente, ¿listo? El impuesto de IVA es un impuesto que tiene 2 periodicidades, o se presenta bimestral o se presenta anualmente. ¿De qué depende eso? Depende del tope o la cantidad de ingresos que hayan tenido en el año anterior, ¿listo?
Entonces, ese tema, si quieren, mañana lo toca, arrancamos con eso para yo no darlo tan acelerado, sino como poder tomarme el momento para explicarles bien y que ustedes puedan identificar en su fundación si su IVA o el IVA que tienen que presentar es bimestral o cuatrimestral. Les dije anual, ¿cierto? No, es bimestral o cuatrimestral. Ay, es que yo solo recibo donaciones, ¿tengo que presentar IVA? No, porque si usted solo recibe donaciones, recuerde que las donaciones pues no están grabadas, entonces realmente usted aún no es obligado con IVA. ¿Cuándo es obligado con IVA? Desde el primer momento en que realiza alguna actividad generadora de IVA. Ah, es que el próximo mes voy a vender camisetas. Eso significa que ya tiene que cobrar el IVA y lo tiene que declarar. ¿Listo? Entonces, en ese momento que usted haga esa actividad, debe cobrar el IVA. Acá viene otra recomendación y por eso es importante. Ustedes antes de ejecutar algún proyecto o algo, cuéntenle a sus contadores. Porque es que, ¿qué pasa? A veces hacen cosas y las ejecutan y llegan en diciembre. Ah, es que yo hice esto y ya. Y uno se dice, pero es que para hacer eso tuviste que haber hecho tal cosa, tener en cuenta tal otra. Entonces, miren que siempre mis recomendaciones antes de, no solamente en temas contables, sino por ejemplo también pidan apoyo de abogados, ¿sí? No sé, es que yo hice X cosa, bueno, que legalmente que tengo que pedir para eso, ¿sí? Entonces, como para que por favor lo tengan presente. El artículo que no tiene grabado IVA es el artículo 424, ¿listo? Para que lo tengan presente. ¿Un producto donado se puede vender? Sí. Si ustedes recibieron una donación de, no sé, no sé, de cualquier cosa, 10 computadores, un ejemplo, y ustedes no van a usar esos computadores, ustedes los pueden vender. ¿Qué es lo importante? Que contablemente hagan el registro del ingreso a sus computadores para que al momento de venderlos, pues tengan en sus contabilidades esos computadores. Entonces, un producto que a ustedes les donen, claro que lo pueden vender. Por ejemplo, no sé, lo he visto mucho en fundaciones de perritos. A veces reciben donaciones de cositas para perritos. Entonces, la fundación lo recibe y los vende. Y ya al venderlos, pues transforma ese producto en dinero para comprar la medicina de los perritos, para llevarlos a las citas médicas, bueno, para lo que necesiten frente a los perros, ¿sí? Entonces, claro que eso sí se puede hacer. En mi caso, aún no estamos constituidos y nosotros financiamos nuestro proyecto con venta de productos de banco de alimentos a los beneficiarios que nos ayudan. Es decir, que vamos a cobrar IVA. Es que no te entiendo cómo funciona. O sea, financian su proyecto vendiendo con venta de productos del banco de alimentos a los beneficiarios. Podemos construir. Depende, porque ojo que los alimentos, hay que tener cuidado con los alimentos porque hay productos de alimentos que no están grabados con IVA. Entonces el problema de eso de alimentos es que hay que entrar a ver qué tipo de alimentos son, porque hay productos que no están grabados en tema de comidas, no están grabados con IVA. Entonces sí toca entrar a ver, pues, porque si ustedes lo venden y es algún, por ejemplo, si están vendiendo, a ver por acá, por ejemplo, miren, cebolla. La cebolla no está grabada con IVA, pero si venden algún otro tipo de producto de la canasta familiar que no esté acá, eso sí debería tener IVA, entonces lo tienen que revisar más a detalle. Esto ya, los aportes se pueden recibir. Bueno, esta pregunta de se pueden recibir donaciones si no he actualizado el régimen tributario especial, lo hablamos mañana o cuando estemos hablando del régimen tributario especial. Entonces, por favor, la Fundación MAOMPE, téngala ahí y me recuerda, por favor, cuando estemos hablando de régimen tributario especial. Por ejemplo, nosotros tenemos otros servicios, como por ejemplo, elaboración de página web, buzón, ofrecemos otro tipo de talleres, ¿sí? Esos servicios nosotros los facturamos, ¿sí? Por ejemplo, la elaboración de página web es un ejemplo claro de el IVA, cuando un producto no está grabado. La página web o elaboración de página web, por ejemplo, es un servicio que no está grabado con IVA bajo norma. O sea, en la norma dice que el suministro de página web no está grabado con IVA. Miren,
que alguien tiene mejores ojos que yo y me ayuda a ubicar. Ah, pues esperen, esto tiene un buscador web, listo. Miren, el suministro de páginas web está dentro de la lista de productos que están excluidos. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando ofrecemos la página web, la facturamos porque hay que facturarlo. O sea, recuerden que el tema de facturación no depende si está grabado o no con IVA. No. Si usted vende un producto que no esté grabado, presta un servicio que no esté grabado a IVA, eso no lo exime de emitir factura electrónica. La tiene que emitir, solamente que pues obviamente no va a cobrar el IVA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el caso de nosotros, cuando alguna fundación requiere servicio de página web, nosotros le facturamos y pues por supuesto que no le cobramos el IVA, ¿listo? Pero si lo que nos piden es, por ejemplo, nosotros vendemos pampas, bueno, los productos que ven en página web, pampas, camisas, buzos, mugs, eso al momento de venderlos nosotros cobramos IVA, ¿listo? Y ahí hacemos la respectiva factura. Entonces, como para que lo tengan presente. ¿El IVA lo recibe la fundación y después lo entrega a la DIAN? Sí. Por eso tienen que tener presente qué productos sí tienen IVA, porque, ojo, ustedes desde el momento uno se tienen que mentalizar que el IVA no es dinero de ustedes. O sea, el IVA no es ni de ustedes, ni por ejemplo las empresas cuando cobran IVA, eso no es plata que le quieren a las empresas, no. El IVA es un dinero que yo cobro y que automáticamente en mi contabilidad queda como una cuenta por pagarle a quién, a la DIAN. El IVA es un impuesto de la DIAN y es plata de la DIAN, plata del gobierno, no es plata nuestra, ¿listo? Entonces, cuando ustedes vendan, por ejemplo, un producto o un servicio y cobren IVA, mi consejo siempre como asesora financiera es, oiga, ojo, si usted cobró un pocillo, un buzo, 50.000 pesos, eso ya sí va incluido, usted por favor identifique cuántos de IVA y ya ahorre o provisione ese dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces se lo suelen gastar y cuando el contador les dice, oiga, hay que pagar el IVA, dicen, no tenemos plata. Pero ¿por qué no la tienen si el consumidor o el que le adquirió ese producto, ese servicio, se lo pagó? Entonces es importante que ustedes en sus finanzas nunca utilicen el valor del IVA porque eso al final no es dinero de ustedes, de la fundación, sino es plata que hay que entregarlo a la DIAN. Y por último, la última pregunta. Si la fundación se registró en Cámara de Comercio y respecto a la DIAN solamente sacó el RUT, pero nunca realizó la creación de renta y se va a volverse a activarse, ¿es posible? Mira, con simplemente el hecho de sacar el RUT y que no haya tenido movimiento, eso no significa que tú estés inactivo ante la DIAN. O sea, actualmente tú estás activo en la DIAN y de hecho si no has presentado la declaración de renta, hay un hecho pues de omisión en donde deberías declarar la renta, ¿sí? En efecto, vas a tener que pagar una multa o una sanción mínima por las declaraciones que no presentaste en su momento, ¿listo? El tema de que si se puede llegar a negociación con la DIAN solamente bueno, uno habría que ver el monto, porque si tú me dices, oiga, yo tengo la fundación hace 20 años y nunca presenté declaraciones, pues bueno, ese monto puede ser muy alto. Y se puede pedir una cita con la DIAN, pero es difícil. La DIAN, por lo general, cuando hacen reformas tributarias, dan, ay Dios, disculpen, es que es viernes a las 8 de la noche. La DIAN en las reformas ponen, ay, se me va la palabra, Dios, se me fue la palabra técnica. Amnistías. Ay, gracias, amnistías, gracias. Entonces, por lo general, los deudores o las personas que suelen tener obligaciones con la DIAN suelen estar muy pendientes cuando hay reformas tributarias, porque en las reformas es cuando sacan amnistías para que precisamente personas o empresas que tengan cositas pendientes con la DIAN se pongan al día y puedan negociar temas de sanción o temas de intereses, de mora, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Listo, vamos a dejar ahí por hoy. Nos vemos mañana a las 9. Recuerden que mañana termino la clasecita un poquito antes, porque tengo que dar otra. Y nada, mañana nos vemos. Nata, ¿tienes alguna dudita o hay alguna otra pregunta en WhatsApp? Sí, Dianis, hay una fundación que dice que solo ha renovado matrícula, que digamos que la pregunta es, bueno, ahorita qué hago, cómo puedo hacer para empezar a organizarme, para pues poder cumplir con todo esto que hay que cumplir. O sea, si solo ha renovado matrícula y, por ejemplo, no ha presentado nada ante la DIAN, no ha presentado impuestos a la DIAN, el primer paso sería hacer... Ah, bueno, esa es otra cosa. Lo último rápido. Si alguna entidad ha estado inactiva y no ha presentado declaración de impuesto de renta, pero ya se quiere activar, o sea, ya quiere entrar a mover la fundación y quiere hacer el trámite del régimen tributario especial, antes de hacer el régimen para que lo acepten en tributario especial, se tiene que poner al día.
¿Listo? Entonces miren que sí es importante que